XH. Ryomen, Satoru. 101, 7 de enero de 1999. Kirimaru llegaron a Ciudad Faban, donde se llevaría a cabo el examen de cazador. El lugar del examen era subterráneo, pero permanecieron a bordo de su dirigible, revisando los perfiles de los candidatos de este año. A través de cámaras ocultas, compararon las imágenes con los registros, relacionando a cada examinado con su respectivo expediente. Mientras tanto, en lo profundo del laberinto subterráneo de Ciudad Faban, cientos de examinados de todo el mundo ya se habían reunido. Entre ellos se encontraba un veterano experimentado, Tompa. Después de haber tomado el examen innumerables veces, observó en silencio a la generación de aspirantes de este año. Muchos de ellos le parecían familiares. Rostros que había visto en años anteriores y que luego había fracasado debido a diversas circunstancias desafortunadas. El candidato más peligroso este año fue probablemente ese mago, Hisoka. El tipo había cometido una ola de asesinatos en el último examen y fue descalificado por ello. En cuanto al resto, la mirada de Tompa recorrió la multitud, deteniéndose en algunos rostros completamente desconocidos. Totalmente recién llegados. Y algunos de ellos eran sorprendentemente jóvenes. Entonces, sus ojos se posaron en una figura de cabello blanco y su corazón casi se detuvo. Por un momento, entró en pánico, pensando que era él. Pero al observarlo más de cerca, no tenía tatuajes negros, ojos diferentes, rasgos ligeramente distintos, exhaló aliviado. Uf. Por un segundo, pensó que el desastre del año pasado había regresado. Afortunadamente no era él. Aunque este chico nuevo tenía más o menos la misma edad que aquel chico. A primera vista, sería fácil confundirlos. Pero no había manera de que regresara. Ya había fallecido el año pasado. Tompa ignoró al novato de cabello blanco cegador y volvió a centrar su atención en un chico de cabello puntiagudo vestido de verde. Esa sonrisa brillante y esos ojos claros e ingenuos y... Ah, sí. Ese es mi objetivo este año. Un novato fresco y despistado. Déjame, como tu superior, enseñarte y cómo es realmente el examen de cazador. Hola, encantado de conocerte. Soy Tompa. Saltó alegremente del muro y saludó amistosamente a los recién llegados. Gon y su grupo, que habían sido examinados en silencio por otros examinados veteranos, quedaron gratamente sorprendidos por la calidez de Tompa. Sonriendo, le devolvieron el apretón de manos. El examinador, vestido con traje, aterrizó con gracia desde arriba. Cerró su reloj de bolsillo e hizo un anuncio formal. La inscripción ya está cerrada. Examinados este año. 404. La primera fase del examen y comienza ahora. A medida que comenzó la prueba, que parecía interminable, algunos examinados se quedaron atrás, mientras que otros intentaron hacer trampa tomando atajos. Señor Tompa, debe saber mucho sobre estos candidatos, ¿verdad? Preguntó Gon, curioso. Siempre fue una buena idea comprender a los oponentes. Por supuesto, respondió Tompa con seguridad. Reconozco a la mayoría de ellos. Y algunos sí son particularmente peligrosos. Comenzó explicando. Candidato N44, Hisoka el mago. Hizo el examen el año pasado y lo habría aprobado, pero atacó a un examinador y causó indirectamente la muerte de varios otros candidatos. Por eso, fue descalificado. Pero el año pasado fallecieron 2 personas. Ambas eran recién llegadas. ¿Solo 2? Exclamó Gon sorprendido. Eso ya es asombroso, intervino Kurapika. En promedio, solo un recién llegado pasa cada 3 años. De repente, una mancha blanca pasó rápidamente junto a ellos. Alguien patinando delante en una patineta voladora. Tompa instintivamente giró la cabeza y se quedó callado de inmediato. Su boca se cerró de golpe. Él ya no hablaba. Más tarde, cuando Leorio y otro examinado empezaron a quedarse atrás, Tompa fingió ser útil. Actuando como un buen samaritano, los condujo hacia un bosque de árboles suji. Estos árboles en particular secretaban una savia de olor dulce, un aroma que atrapaba a cualquiera que lo inhalara en poderosas alucinaciones. Siempre me ha gustado el título asesino de novatos, murmuró, dejando a los 2 paralizados atrás. El año pasado, no había tenido la oportunidad de apuntar a ningún novato, porque los novatos eran aterradores. Pero este año aparte de ese mocoso de pelo blanco, los otros novatos deberían ser presa fácil.
Pero él no. Tompa ni siquiera quería mirarlo. Estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para evitar al mocoso de cabello blanco. Sin embargo, después de apenas terminar su engaño a medias sobre Gon y Kurapika, fue bloqueado. Frente a frente con el cabello blanco y los ojos azules, Tompa sintió que su alma abandonaba su cuerpo. Una expresión de dolor distorsionó su rostro. No quiero ver a este niño. Incluso su voz era inquietantemente similar a la de ese desastre andante del año pasado. Tanto es así que, incluso cuando el mocoso novato comenzó a hacer amenazas descaradas, Tompa no se atrevió a decirle una palabra. En lugar de eso, se alejó en silencio, abrazado a la pared, fingiendo que no existía. El año pasado le había enseñado una valiosa lección. Evita a toda costa a los pequeños monstruos engreídos y de pelo blanco. Ese pensamiento quedó grabado en su cerebro, y solo se solidificó aún más cuando Gon y los demás escaparon de la trampa del árbol Suji que les inducía a alucinaciones. Tompa les ofreció jugo, tratando de disimularlo, solo para que el mocoso de cabello blanco lo tomara perezosamente. Esa expresión casual y desdeñosa, esa sonrisa burlona, lo hizo retroceder directamente al examen del año pasado. En esa ocasión se hizo el muerto solo para sobrevivir. Ahora, sus instintos le gritaban que se fuera inmediatamente. Un escalofrío recorrió la columna de Tompa. Tompa, parece tenerle un poco de miedo a Killua, ¿no? Gon inclinó la cabeza, sus instintos animales se dieron cuenta. Yo también lo creo, asintió Kurapika. Cada vez que ve a Killua, simplemente se calla. ¿Killua, lo conoces? Preguntó Gon con curiosidad. No. Con una sola mano, el chico de cabello blanco aplastó la lata de refresco. Su tono era brusco y desinteresado. Ja, ja, ja. De repente, Tompa soltó una risa incómoda. Un pensamiento horroroso surgió en su mente. Este niño ¿podría estar relacionado con ese monstruo del año pasado? Es solo que se parece a alguien que conozco, eso es todo. La sonrisa de Tompa se tensó mientras intentaba explicar. ¿Tienes hermanos? De pelo blanco, de ojos azules, pero con ojos azules ligeramente diferentes y algunos tatuajes negros. Su voz sonaba inquieta y vacilante. Si fueran hermanos ¿vendrá en busca de venganza? Y no. Killua parpadeó y se detuvo un momento para revisar mentalmente a sus hermanos. Sí, no. Ninguno de sus hermanos tenía el pelo blanco. Él era el único. El resto tenía el pelo negro. A veces, incluso lo encontraba un poco decepcionante. Qué raro, se parecen tanto. Incluso sus voces suenan igual, murmuró Tompa, completamente confundido. ¿Es esto solo una loca coincidencia? ¿Cómo fue que terminé encontrándome con ambos? ¿Alguien se parece a mí? Killua parecía ligeramente intrigado por la idea de una persona que se parecía lo suficiente a él como para ser confundido con su hermano. No muy lejos, un hombre extraño cubierto de clavos inclinó lentamente la cabeza y sus articulaciones emitieron un ruido de chasquido. Una persona que se parecía a Killua ya se había topado con alguien así antes. Una vez, esa persona incluso había sido su objetivo. El pensamiento le hizo mirar instintivamente hacia una figura pelirroja que sostenía cartas de juego. La sonrisa de aquel hombre transmitía una leve sensación de hambre, un anhelo casi depredador. Como si pudiera volverse salvaje en cualquier momento. Son al menos un 80% iguales, respondió finalmente Tompa a Killua. El tipo del que hablo fue una de las dos únicas personas que aprobaron el examen del año pasado. El otro, un chico que venía de paso. No habría pasado de no ser por él. Su tono estaba lleno de desdén. Las personas que simplemente pasaban aferrándose a los demás, Tompa no tenía respeto por ellos. 1. Eso significa que el tipo que se parecía a Killua debía ser realmente fuerte. Los ojos de Gon se abrieron, llenos de admiración. Incluso ayudó a otra persona al pasar. Eso es increíble. ¿Y es eso así? Killua giró su patineta distraídamente con una mano, con expresión indiferente. A juzgar por la dificultad del examen de este año, dudaba mucho que ese tipo fuera demasiado especial. 2. Pero aún así, ¿alguien que se pareciera a él? Definitivamente valía la pena investigarlo. Killua Zoldyck, Yumi Zoldyck, y Sokka Morou, Gon Freexi. Estos son los candidatos que el comité examinador solicitó específicamente que se les vigile de cerca.
Kir colocó sobre la mesa, una por una, las fotos recibidas de los candidatos. Estaba prohibido utilizar una identidad falsa para registrarse para el examen de cazador. Si lo descubrían, el registro sería nulo. Entonces, ¿por qué pudo registrarse con un nombre falso? Bueno, y porque ese nombre falso era la única identidad que había usado en este mundo. Los residentes de Ciudad Meteoro solo obtuvieron una identidad oficial una vez que se fueron. Dentro de la propia Ciudad Meteoro, nunca fue necesaria ninguna identificación. ¿En quién está usted más interesado, señor? Maro miró las distintas caras en las fotografías antes de perder el interés y desviar la mirada. Nadie en particular. Pero si tuviera que elegir, Killua, supongo. Kir recogió la foto de Killua. Sería divertido si termináramos en el mismo cuadro, reflexionó, presionando la foto junto a su propia cara con una pequeña sonrisa. Maro bajó la cabeza mientras miraba al chico inexpresivo, de cabello blanco y ojos azules de la foto. ¿Por qué no tengo el pelo blanco y los ojos azules? Tos. Raa. El tigre, que ya tenía 1 año, ya no era el pequeño cachorro que podía llevarse de un lado a otro con facilidad. Con 2 metros de largo y más de 300 kilogramos de peso, había perdido toda su antigua ternura y ahora exudaba una presencia imponente. A pesar de esto, le encantaba acurrucarse junto a Kir, envolviéndolo a medias con su enorme cuerpo y apoyando la cabeza en su regazo mientras él distraídamente le rascaba el pelaje. Un ronroneo profundo y satisfecho vibraba a través de su pecho. «Quiero ir a dar un paseo», murmuró, con sus grandes ojos azul pálido fijos en Kir. «Ahora mismo. Debajo de nosotros están los humedales, ¿sabes?» Kir distraídamente alborotó el pelaje del tigre, usando su cuerpo como un cojín improvisado. Humedales de Milsi. Dejando a un lado el nivel de peligrosidad, el lugar estaba sucio. Una bestia de pelaje blanco como esta terminaría cubierta de lodo en poco tiempo. «Adelante», dijo Kir con naturalidad, acariciando la cabeza del tigre. «Pero si vuelves cubierto de tierra, no te molestes en volver». El tigre movió la cola, se puso de pie y se sacudió vigorosamente, haciendo que su pelaje se erizara. Después de calzarse unos zapatos especialmente hechos, caminó hacia la escotilla abierta de la aeronave. Y saltó. El viento invisible se enroscaba bajo sus patas, permitiéndole deslizarse sin esfuerzo por el aire. Roar. En el momento en que aterrizó, el tigre emitió un rugido ensordecedor, anunciando su llegada. Si hubiera rugido así en el dirigible, su dueño lo habría echado inmediatamente por ser demasiado ruidoso. Así que, naturalmente, tuvo que soltarse mientras estaba afuera. Los candidatos que caminaban por los humedales de Numere se quedaron paralizados y giraron instintivamente la cabeza hacia la dirección del sonido. Entonces, corrieron más rápido. Con solo oírlo, pudieron darse cuenta. Otra bestia feroz había entrado en la zona. Correr. Corre ahora. No había una sola criatura aquí que fuera fácil de manejar. El tigre blanco, con sus patas protegidas por botas, caminaba a paso lento por el terreno pantanoso. Para ella, manipular el viento era tan natural como respirar. Las criaturas más débiles, polillas, pájaros carroñeros, eran completamente incapaces de acercarse. Estaba buscando su objetivo. Cada vez que regresaba de un paseo, tenía la costumbre de traer un regalo para su dueño. No necesariamente un animal. A veces una planta única que nunca había visto antes. A veces algo comestible. Mientras tanto, Tompa corría por su vida, desesperado por escapar de Hisoka, quien, al igual que el año pasado, había comenzado a masacrar candidatos a diestra y siniestra. Una espesa niebla oscurecía la vista. No se veía ningún camino por delante. No se veían personas detrás. Parecía que si uno se alejaba demasiado, incluso las voces desaparecían en la niebla. Tompa simplemente había girado la cabeza para mirar detrás de él, sin disminuir su ritmo en ningún momento. Pero cuando se volvió hacia adelante otra vez, una figura enorme había aparecido en su camino. Tompa se detuvo de repente y estuvo a punto de tropezar. La enorme bestia frente a él de repente bajó la cabeza y lo miró directamente. En el momento en que Tompa reconoció qué tipo de bestia era, su rostro quedó completamente en blanco. Un mocoso de pelo blanco ya era bastante malo. Ahora también hay una bestia de pelo blanco.
Y no cualquier bestia de pelo blanco. Tenía un pelaje blanco, rayas negras y ojos azules. Su sola presencia gritaba mal augurio. Espera un minuto. ¿Podría ese demonio de cabello blanco ser en realidad una bestia disfrazada? ¿Era esta su verdadera forma? Y Tompa dejó escapar una risa amarga en su mente, mientras se alejaba corriendo sin mirar atrás. Nunca viene nada bueno del encuentro con seres de pelo blanco. Toda su vida había sido traumatizada por ellos. Solo le quedaba un pensamiento. Quítame ese pelo blanco. 1. Reserva Forestal Visca, 12 horas. Número actual de candidatos. 148. Cuando los exhaustos examinados finalmente lograron pasar los humedales, llegaron al lugar donde se llevaría a cabo la segunda fase del examen. Pero antes de que pudieran recuperar el aliento, se escuchó un movimiento proveniente del bosque detrás de ellos. Surgió una nueva figura. Al igual que ellos, había llegado desde los humedales de Milsi. Una bestia. Una bestia nos siguió. El pánico se extendió instantáneamente cuando los candidatos gritaron, señalando hacia el enorme tigre blanco que salía de los árboles. Inmediatamente se sacaron las armas. No está atacando, dijo Gon, observando atentamente. Miró a Kurapika y a los demás, que seguían tensos. El tigre blanco, con botas y arrastrando una rana enorme por la cola, caminó hacia el grupo a paso lento. Por cada paso que daban hacia adelante, los candidatos daban uno hacia atrás. Entonces, con un fuerte crujido, las puertas que estaban detrás de ellos se abrieron de repente desde adentro. Un hombre rubio con un traje negro estaba en la puerta, su expresión fría mientras su mirada se posaba en el tigre blanco. Sora, eres demasiado lento. El maestro te está esperando. El tigre aceleró el paso. Entre la multitud, un hombre pelirrojo entrecerró los ojos. El chico que una vez consideró insignificante en el examen del año pasado, había cambiado. De modo significativo. Podría ser simplemente una fruta que vale la pena recoger. 2. Los candidatos entraron vacilantes y sus ojos se posaron en las figuras que ya estaban sentadas en la sala. Una mujer de cabello rosado descansaba en un sofá naranja, vistiendo solo un sujetador deportivo negro debajo de un top de rejilla, con su abdomen expuesto. Detrás de ella estaba sentado un hombre enorme, construido como una montaña, obligado a sentarse en el suelo porque no había una silla lo suficientemente grande para él. Y en el lado opuesto, un largo sofá negro estaba ocupado por un chico de cabello blanco. Acostado cómodamente, con una consola de juegos en sus manos, ni siquiera levantó la mirada. El hombre rubio condujo al tigre blanco hasta el sofá y luego permaneció inmóvil. El tigre se acurrucó al lado del niño, con su larga cola enrollándose alrededor de su muñeca, como si tuviera mente propia. Entonces, la mujer de cabello rosado finalmente habló. Somos los examinadores de la segunda fase. Yo soy Menchi. Ese es Buara. Y ese es Maro. Su tono era impaciente, pero los presentó de todos modos. Los candidatos se dieron cuenta inmediatamente. El chico de cabello blanco en el sofá negro no había sido presentado. ¿Quién era él? ¿No eres examinador? ¿No es candidato? Entonces, ¿por qué estaba aquí? La mirada de Killua se fijó en el chico. Entonces se giró. Tompa. Su voz era tranquila, pero sus ojos eran penetrantes. ¿Ese tipo que dijiste se parece a mí? ¿Es él? El rostro de Tompa estaba pálido, parecía un cadáver. Todo su cuerpo temblaba mientras intentaba desesperadamente esconderse detrás de la multitud. Ver a alguien que se parecía al demonio de cabello blanco era bastante malo. Ver una bestia que se parecía a él fue aún peor. Pero ahora, estaba cara a cara con la cosa real. Siempre que 2 de los 3 jueces consideremos que tu comida es deliciosa, pasas. Menchi explicó las reglas claramente. Cualquiera que no quiera participar, ya puedes irte y comer tu propia maldita comida. No te lo impediremos. Ella les hizo un gesto de despedida, claramente sin interés en perder el tiempo. ¿Quién es ese tipo? De repente, uno de los candidatos espetó, señalando al chico de pelo blanco que estaba sentado en el sofá. Si no es candidato ni examinador, ¿por qué está aquí? Habían luchado con uñas y dientes para llegar hasta aquí. Entonces, ¿qué le dio el derecho? Soy un observador.
El niño, antes acostado, cambió de posición, quedando ahora medio sentado, medio reclinado. Dio un bostezo perezoso y habló suavemente. El tipo que te puede dar puntos extra. Observador. ¿Existe tal cosa? Los candidatos intercambiaron miradas, algunas sospechosas, otras curiosas. Por supuesto que sí, afirmó con firmeza el examinador rubio. Como uno de los 3 examinadores, sus palabras tenían peso. Y así como así, la actitud de los candidatos hacia el chico de pelo blanco cambió por completo. Los labios de Kirk se curvaron en una sonrisa burlancia. Con una mano agarrando distraídamente la cola de Sora, estudió a los candidatos que tenía delante. Entonces, captó la mirada de Hisoka. Y sin decir palabra, él me guiñó un ojo. Sus labios se movieron en silencio. Pero solo Hisoka vio el mensaje al principio, cuando Hisoka vio su deliciosa manzanita, estaba de muy buen humor. Después de todo, la pequeña manzana había crecido visiblemente. Mejor. Más maduro. Más delicioso que hace un año. Y hasta que leyó lo que el niño le había dicho. En ese instante, la expresión de Hisoka se desmoronó. Un aura oscura y melancólica de decepción irradiaba de él. Parece que has estado trabajando duro este último año. Convertirse en un adulto más valioso y capaz. Muy bien. Muy bien. Esa sola frase arrastró a Hisoka al día en que encontró esas palabras talladas en el árbol hace un año. El sentimiento que tuvo entonces era exactamente el mismo que tenía ahora. Una sensación extraña, indescriptible, casi emocionante. Pero estuvo bien. Era muy tolerante con su pequeña manzana. Incluso después de recibir tal saludo, aunque sus emociones se sentían un poco complicadas, en realidad no estaba enojado. Tengo tanta hambre, quiero un jabalí asado entero. El estómago de Guara retumbó como un trueno. Sus ojos estaban desenfocados y su mente nublada por el hambre. Menchi sacó un gong ceremonial y lo golpeó con un fuerte sonido. Para la primera parte de la segunda prueba, cocinarás un jabalí entero asado. Antes de que los candidatos pudieran siquiera preguntar dónde encontrar esos jabalíes, el suelo retumbó como un terremoto. Una enorme manada de jabalíes negros cargó directamente hacia ellos, pisoteando árboles y lanzando a los desafortunados candidatos al aire. Los que no fueron alcanzados inmediatamente se dieron vuelta y corrieron para salvar sus vidas. Esto parece, incluso más fácil que la prueba del año pasado. Kir bostezó, acariciando perezosamente al gran tigre que estaba a su lado. Para las personas que no podían usar Nen, no fue exactamente fácil. Pero aún así, ¿pueden cocinarme mi caza? El gran tigre se giró para mirar a su presa. Una rana de 3 metros de altura yacía cerca. ¿Para quién? Los labios de Kir se crisparon y su voz transmitía una sutil incredulidad. Es mi regalo para ti. La voz del tigre de pelaje blanco y rayas negras transmitía una extraña sensación de orgullo. Cuanto más grande sea la presa, más fuerte será el cazador. Y más demostraba su lealtad a su amo. Golpe. Kir levantó la mano y le dio una palmada en la cabeza al tigre. Su palma aterrizó sobre su grueso pelaje, similar a una armadura. Un golpe así no dolió en absoluto. El tigre simplemente movió sus orejas en respuesta. ¿Quién carajo quiere comerse una rana gigante mutante? ¿Cómo pudiste siquiera sugerirle al maestro comer algo así? El hombre rubio miró fijamente al tigre, claramente ofendido. Solo porque los colores coincidían no significaba que pudiera actuar tan malcriado. El maestro fue demasiado indulgente con este tigre. Y el tigre bajó la cabeza, con las orejas caídas y parecía ofendido. Pero no se atrevió a responder. En lugar de eso, dejó escapar un pequeño gemido y se frotó contra Kir. Y como si hubiera olvidado que ya no era un pequeño cachorro. En su tamaño actual, una de sus cabezas sola podría cubrir la mitad del cuerpo de Kir. Ya basta de abrazos. Maro agarró la pata trasera del tigre, intentando alejarlo. Sora, sintiéndose ligeramente molesto, le dio una patada en la pierna. Su gruesa cola giró y golpeó a Maro directamente en la cara. Un humano, un tigre. Ambos se miran fijamente, dispuestos a pelear. Mientras tanto, los candidatos que regresaban con sus jabalíes asados vieron esta escena. Y se detuvo. Sus expresiones eran
Difícil de describir. ¿Pasaba algo malo con su examinador y ese tigre? Sin embargo, Menchi y Buara no mostraron ninguna reacción. Era normal que a los cazadores les faltaran algunos tornillos. Incluso ellos tenían sus propios hábitos extraños. No es gran cosa. 70 candidatos han pasado la primera fase. Menchi volvió a golpear el gong dorado. Ahora, pasamos a la segunda etapa. Ella miró al examinador rubio. Y quien ignoraba por completo todo lo demás, seguía luchando con el tigre. ¿También eres la mascota de ese demonio de la recompensa? ¿Estáis los dos luchando por su favor? ¿Sabes siquiera dónde estás ahora mismo? Pelisa, la mujer de cabello rosado, colocó una mano en su cadera y gritó con frialdad. Cuando el joven rubio se presentó, dijo: llámenme Pelisa. Solo mi señor puede decir mi nombre. Y ese chico de cabello blanco, que había saltado a la fama durante el año pasado como el llamado demonio de la recompensa, no era muy diferente. Al principio, los había saludado cortésmente con una sonrisa, pero un momento después, se había dado la vuelta, se había reclinado en el sofá y estaba jugando su juego. En cuanto a esa bestia mágica, los había ignorado por completo desde el momento en que apareció. La arrogancia era evidente en cada pequeño detalle. De verdad, de tal amo, tal mascota. El joven rubio seguía sin prestarles atención. Para él, plantearles desafíos a los examinados era claramente mucho menos importante que competir con una bestia por el afecto. El muchacho de cabello blanco, que parecía un poco impaciente con la discusión, presionó sus dedos contra su frente y dijo fríamente: silencio. Maro se detuvo de inmediato. La cola de Sora se congeló en el aire antes de descender lenta y rígidamente. Luego se enroscó obedientemente a los pies de Kir, inmóvil. Esa era verdadera autoridad. Te toca a ti dar el desafío, le recordó Menchi, evaluando tranquilamente la escena. Maro miró fríamente a los demás examinados. Después de un momento, apartó la mirada y dijo rotundamente: entonces mi desafío será la cabeza del león. ¿Cabeza de león? ¿Dónde demonios se suponía que iban a encontrar un león en el bosque? Quizás la cabeza de un tigre sería más realista. Pero incluso si hubiera uno, no había garantía de que pudieran eliminarlo. Solo el cerdo entero asado había eliminado a la mitad de ellos. Si apareciera una bestia mágica tipo león, ¿lograrían siquiera llegar a un solo dígito? Nos lo estáis haciendo imposible deliberadamente. Protestó enfadado uno de los examinados. Pero el hombre pelirrojo no miraba al examinador rubio, sino al chico de pelo blanco que estaba a su lado. Ante la expresión vacía e ilegible de Hisoka, Kir levantó dos dedos en un gesto de tijera. Después de pasar un año al lado de Kir, Maro se había convertido en un chef completamente competente. Kir hacía tiempo que se había cansado de la carne asada, el ramen y las tortillas. Siempre ansiaba platos tradicionales. Pero como era un completo desastre en la cocina, Maro se había visto obligado a convertirse en su chef personal. Todo lo que Kir tenía que hacer era describir el proceso general, y Maro se quedaba despierto toda la noche tratando de perfeccionar el plato. Sora, por otro lado, sirvió como triturador de basura para todos los intentos fallidos. Solo los que tuvieron éxito llegaron al plato de Kir. Eso era precisamente lo que un buen subordinado debía hacer. La cabeza de león no significa que sea una cabeza de león de verdad, dijo el chico de pelo blanco, fingiendo ser servicial. En pocas palabras, es una albóndiga hecha juntando carne magra y grasa. El condimento es la clave. Entonces, ¿puedes decirnos cómo se hace el condimento? Uno de los examinados, pensando que era fácil hablar con el chico de cabello blanco, tentó a la suerte y preguntó. Kir les dedicó una sonrisa deslumbrante. Al ver la expectación en sus ojos, siguió sonriendo y dijo: no. Al ver la luz de la esperanza romperse en sus miradas, su expresión brillante adquirió un matiz de picardía. Bueno, ya les había dado una pista. El resto dependía de sus propios esfuerzos. Sintiéndose bastante satisfecho de sí mismo, Kir acarició la cabeza del tigre, convencido de que acababa de hacer una buena acción. ¡Qué persona tan bondadosa era! Con esa pista en la mano, la multitud de examinados salió corriendo a buscar los ingredientes. Albóndigas hechas con una mezcla de carne grasa y magra. ¿Qué tan difícil podría ser? Y como Buara había aceptado todo previamente, elogiándolo como delicioso sin importar su sabor, estaban llenos de confianza.
Creían que mientras hicieran algo, aprobarían con facilidad. Hasta que todos regresaron rebosantes de confianza, cada uno presentando sus albóndigas al examinador rubio. Y después de probar un solo bocado de cada plato, el examinador, fríamente y sin dudarlo un segundo, dio su veredicto. No calificado. 70 rotundas declaraciones de fracaso. Las expresiones de los examinados se volvieron idénticamente sombrías. Ni uno solo había pasado el juicio del rubio examinador. Un contraste total con el tranquilo Buara de antes. El grupo de examinados estaba claramente luchando por aceptar su fracaso total. Los murmullos de discusión se hicieron cada vez más fuertes. En el examen anterior, cuando a Kir le dijeron que había reprobado como candidato, él tampoco estaba contento por ello, por lo que podía entender cómo se sentían. Pero comparado con el examinador del año pasado, que ni siquiera dio un bocado antes de declarar a alguien no calificado, Maro al menos estaba siendo responsable. Después de comer 70 albóndigas de diferentes tamaños, tuvo que correr hacia atrás y obligarse a vomitar. Eso por sí solo era prueba de lo terrible que debían saber algunos de ellos. Tranquilos. Buara está a cargo de la selección. Vosotros, los 70, todavía tenéis una oportunidad más, dijo Kir con indiferencia, intentando calmar a la multitud inquieta. Te lo dije desde el principio, ¿no? Mientras 2 de los 3 examinadores encuentren sabrosa la comida, pasas. Solo haz que Menchi te apruebe y estarás bien, señaló casualmente a Menchi, convirtiéndola instantáneamente en el faro de esperanza en los ojos de los examinados. Mi prueba es el sushi, específicamente el nigiri sushi, declaró orgullosamente la mujer de cabello rosado ante la mirada de todos. Un grupo de examinados que nunca había oído hablar de las albóndigas con forma de cabeza de león tampoco tenía ni idea de lo que era el sushi. Se sumieron en profundas reflexiones. ¿Realmente tenían que hacer esta prueba? ¿Tuvieron estos examinadores que elegir cosas de las que nadie había oído hablar jamás? ¿Cómo se suponía que sobrevivirían a esto? No es de extrañar que el examen de cazador tuviera una tasa de aprobados tan baja todos los años. Todo era gracias a examinadores como este. Kurapika, recordando lo que había leído en los libros, mencionó que el sushi incluía pescado. Ante esto, los examinados salieron inmediatamente de la sala, ansiosos por pescar algo. Solo quedaron 3 personas. ¿Tú y cómo te llamas? Killua se quedó quieto y, después de que todos los demás se hubieran ido, finalmente dio un paso adelante para pararse frente al otro chico de cabello blanco. Él estaba genuinamente curioso. En el momento en que vio a la otra persona, tuvo una sensación extraña. Y ahora entendía por qué la actitud de Tompa había sido tan extraña. Realmente se parecían. Había muchos pequeños detalles que los diferenciaban, pero en general, su parecido era asombroso. Dio una sensación casi abrumadora de déjà vu. Kir. Y yo te conozco a ti, Killua. El otro chico, también de pelo blanco y ojos azules, pero marcado con tatuajes negros, se puso de pie. Era un poco más alto que Killua, probablemente alrededor de 170 centímetros, y parecía mayor, quizás 13 o 14. Los ojos de Killua eran de un azul océano profundo, mientras que los ojos de Kir eran una mezcla de diferentes tonos de azul, como un cielo infinito que se extendía más allá de la vista, reflejando galaxias y nubes a la deriva. ¿Me conoces? Killua se sorprendió. Había pasado la mayor parte de su vida en la finca Zoldyck y rara vez salía. ¿Cómo era posible que ese tipo lo conociera? ¿Has oído hablar alguna vez de los gemelos malditos? Suspiró Kid dramáticamente, como si estuviera contando una historia trágica. Si nacen gemelos, uno de ellos debe ser abandonado. De lo contrario, ninguno sobrevivirá. Los gemelos son un presagio de desgracia. Colocó una mano sobre el hombro de Killua, su voz lenta y deliberada. Ha pasado mucho tiempo, Killua. Lo miró como si fueran hermanos perdidos hace mucho tiempo, con un destello de alegría en sus ojos por su supuesta reunión. No lo conozco. Killua estaba absolutamente seguro. Pero la extraña sensación de familiaridad, la forma en que Kir actuaba tan naturalmente cerca de él, y toda esa afirmación de gemelos, todo eso hizo que un pensamiento ridículo apareciera en su cabeza. ¿Podrían él y Kir ser en realidad hermanos gemelos? Pero este chico parecía mayor que él. ¿No deberían los gemelos tener la misma edad? Aún así realmente se parecían. Incluso la voz y... No había forma de que 2 personas sin parentesco pudieran parecerse tanto.
Fue prácticamente un milagro. A un lado, una figura silenciosa, en realidad, Yumi Zoldyck disfrazado de un extraño con cara de aguja, giró la cabeza con un crujido fuerte y miró a los dos chicos de cabello blanco en silencio. Hisoka, que sabía la verdad sobre la identidad de Kir, también miró al extraño con cara de aguja. ¿Podría ser que la pequeña manzana a la que tenía en la mira fuera en realidad el hermano del pequeño Iyu? ¿Pero acaso Yumi no había aceptado previamente un contrato de asesinato contra él? ¿Podría ser que incluso Yumi no supiera sobre este niño Zoldyck abandonado, perdido para el mundo exterior? Yumi también estaba sumida en sus pensamientos. ¿Sus padres habían tenido gemelos y habían descartado a uno? Si alguien más hubiera dicho esto, ni siquiera los perros de la familia Zoldyck lo habrían creído. Pero el que lo decía era ese chico y, de pie junto a Killua, realmente parecía más un hermano para él que cualquier otra persona. La credibilidad de la afirmación se disparó en un instante. La escena quedó en completo silencio. Menchi y Buara, como espectadores ansiosos por que se desarrollara el drama, se inclinaron hacia adelante, expectantes. Pero para su decepción, la conversación no continuó. Muy bien, se acabó el tiempo de charlar. Deberían ir a buscar los ingredientes o desaprobarán el examen, dijo Kir, dándole una palmadita en la cabeza a Killua y empujándolo hacia la puerta. Al mismo tiempo, también le dirigió una mirada recordatoria a Hisoka y al extraño con cara de aguja. Killua se giró 3 veces con cada paso que daba. Kir se paró en la puerta y saludó con la mano. Adiós, tilde. Solo cuando Killua estuvo fuera de la vista, finalmente regresó al sofá. Al segundo siguiente, enterró su cara en el pelaje del gran felino, temblando de risa. Claramente, Killua e Yumi no fueron los únicos que se sintieron desconcertados por sus crípticas palabras. Mi señor, ¿de verdad eres su hermano? ¿Te abandonaron mientras él estaba retenido? La voz de Maro temblaba de incredulidad y apenas contenía la rabia. ¡Qué familia tan miope! Abandonar a su señor y quedarse con ese tipo, qué mala reputación para los Zoldyck. Los hombros de Kir temblaron aún más fuerte. ¿Qué clase de tonterías estás imaginando? El chico de cabello blanco se cubrió la mitad inferior de la cara, con lágrimas de risa brotando de sus ojos. Maro parpadeó sin comprender. Pero, mi señor, ¿usted dijo que eran gemelos? Oh, estaba bromeando. Es una vieja leyenda. Quería ver si habían oído hablar de ella. Kir hizo un gesto con la mano, quitándole importancia. ¿Uno entonces y qué tal eso de hace mucho que no nos vemos? Buara preguntó lentamente, con la frente prácticamente cubierta de signos de interrogación. Bueno, ya lo había visto antes. Hace unos 2 o 3 años, respondió Kir con total naturalidad. Claro, fue a través de una pantalla, viendo al otro como un personaje 2D, pero no fue mucho tiempo sin vernos. ¿Te das cuenta de que casi creímos que en realidad eras un Zoldyck? Dijo Menchi con expresión seria. El hecho de que 2 miembros de Zoldyck se hubieran infiltrado en el examen de cazador era algo de lo que los examinadores estaban muy conscientes. Si uno de los examinadores también resultara ser un Zoldyck, Menchi no podría contener sus quejas. ¿Están renunciando a ser asesinos? ¿Planean convertirse en cazadores? Estás pensando demasiado. Kir agitó una mano, secándose las lágrimas por reír demasiado. ¿Qué? ¿Todos habían malinterpretado sus palabras? ¿Y qué? Eso era exactamente lo que pretendía. De todos modos, su apellido era inventado. Cambiarlo a Zoldyck no haría mucha diferencia. Y así que no fue real. Maro silenciosamente dejó ir su resentimiento hacia la familia Zoldyck. Por supuesto, algo así nunca podría pasarle a su señor. Incluso si los Zoldyck tuvieran que abandonar a un niño, nunca habría sido a Kir. Cuando el grupo de examinados regresó con el pescado recién capturado, se encontraron con una escena relajada. Los examinadores charlando y riendo juntos. No hay problema, los examinadores están de buen humor. Encontramos los ingredientes. Esta ronda debería ser muy sencilla. Su confianza duró exactamente 1 hora antes de que se hiciera añicos nuevamente. Estoy llena y no tengo ganas de comer más, así que esta vez el resultado es que todos fracasan. La mujer de cabello rosado se sentó en el sofá y anunció casualmente su decisión. Luego, ya muy seria, llamó al comité examinador para informarles. Con un fuerte estruendo, un examinado enfurecido destrozó la estación de cocina de un solo puñetazo. Necesitaban una explicación razonable, no un rechazo arbitrario.
Entonces Menchi decidió asegurarse de que entendieran completamente su fracaso. Sin embargo, incluso una hora después, los examinados todavía no estaban satisfechos con su razonamiento. No tenían ningún interés en convertirse en cazadores gourmet y se negaron a aceptar un juicio puramente subjetivo. Pero a Menchi ya no le quedaba paciencia, así que agarró a Guara y se preparó para irse. La pelea entre examinadores y examinados estaba a punto de estallar. Ah, han empezado a pelear, murmuró Kir mientras respondía una llamada, describiendo la escena con pereza. Como Menchi había apagado su teléfono, el comité lo había llamado a él. ¿Quieres que los detenga? Kir miró a los examinados rebeldes que atacaban a Menchi y Guara, sonando completamente aburrido. Por alguna razón, a nadie se le ocurrió atacarlo. Quizás porque no había hablado mucho, o quizás porque toda la animosidad estaba dirigida hacia Menchi y Guara, sin dejar a nadie libre para molestarlo. Si me involucro, probablemente todos terminarán muertos, dijo lentamente el chico de cabello blanco. La persona del otro lado dijo algo. Está bien, lo que sea, chasqueó la lengua con leve fastidio. Maro, Sora, hagan callar a todos, ordenó Kir con ligereza. Al segundo siguiente, la temperatura de la habitación cayó en picado. La escarcha se extendió por las paredes. Un rugido ensordecedor recorrió el espacio. El viento aullaba, arrastrando fragmentos de hielo como una repentina tormenta invernal. Los examinados se taparon los oídos y se quedaron con la mente en blanco mientras el rugido del tigre desgarraba su conciencia. Sus tímpanos parecieron reventarse, dejándolos sordos a todos los demás sonidos. Por un momento, un silencio absoluto cayó sobre la habitación. Sentado junto al río, arrojando piedras ociosamente en señal de frustración por su plato reprobado, Hisoka de repente escuchó el rugido de un tigre desde el lugar del examen. Ese tigre y probablemente era la mascota de Manzanita, ¿verdad? ¿Alguien lo hizo enojar y lo obligó a tomar medidas? Hisoka se levantó y se dirigió hacia la sala de exámenes. Cuando llegó, la escena ante él era un completo caos. Cuerpos inconscientes esparcidos por el suelo y solo unos pocos examinados aún en pie. En cuanto entró en la habitación, sintió un frío cortante. La escarcha todavía se adhería a las paredes y del techo colgaban carámbanos sin derretir. El chico de pelo blanco se reclinaba perezosamente sobre un sofá negro. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con una mano apoyada sobre la enorme cabeza del tigre y la otra sosteniendo su rostro. Ya se calmaron todos. Su tono era aburrido, como si el caos que se desataba ante él no fuera más que un inconveniente. Las marcas oscuras en su rostro le daban un aire de misterioso peligro. Menchi, el presidente Netero me pidió que te transmitiera 2 preguntas, dijo, mirando hacia la mujer de cabello rosado, cuyo rostro aún tenía rastros de frustración. Primero, ¿qué es exactamente lo que se está probando en esta ronda? Levantó un dedo y su tono era despreocupado. Menchi se quedó congelado. En segundo lugar, ¿en base a qué motivos se descalifica a los candidatos? Levantó un segundo dedo. Si puedes dar una respuesta que convenza a todos, entonces, como dijiste, todos fracasan. Pero si tu explicación no se sostiene entonces tu decisión es nula. Si tienes alguna objeción, habla con el presidente Netero. Solo soy el mensajero, en serio, y mientras murmuraba esa última parte, su expresión se oscureció por la impaciencia. Ya deberías saberlo. Maro y yo hemos lidiado con una situación similar antes, ¿no es así? Si yo fuera el que se enfrentara a un examinador tan obstinado, Kir sonrió, dejando escapar una burla silenciosa. Y Hisoka, reduce tu sed de sangre. No querrás que Menchi tome más decisiones apresuradas por tu culpa, ¿verdad? Su mirada se dirigió al mago y sus palabras transmitían una sensación de familiaridad. Los labios de Hisoka se curvaron en una sonrisa divertida. Arqueó una ceja, pero, sorprendentemente, retiró su aura opresiva. Gracias a Dios que está de nuestro lado, suspiró Tompa exageradamente aliviado. Señor Tompa, ¿quién es exactamente? Preguntó Gon con curiosidad, con los ojos llenos de preguntas. A pesar de parecer solo 1 o 2 años mayor que ellos, Kir estaba sentado entre los examinadores, observando cómo se desarrollaba la prueba como si no tuviera nada que ver con él. Y uno de los examinadores lo trató con un respeto casi reverente. Él y esa examinadora rubia de allí son los 2 que aprobaron el examen el año pasado. Los únicos 2, explicó Tompa, sacudiendo la cabeza con emoción.
El año pasado, también tuvimos un examinador poco razonable. Ni siquiera probaba nuestra comida antes de suspendernos. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasaron? Preguntó Killua, con la mirada fija en Kir. Por alguna razón, simplemente no podía ignorar a este tipo. Había algo en él tan familiar, más cercano que la familia, incluso. No tenía ningún sentido, pero el sentimiento era innegable. Bueno, y Tompa vaciló y echó una rápida mirada a Kir. Al igual que los examinados de este año, tomó el asunto en sus propias manos. Pero a diferencia de nosotros, él era fuerte, mucho más fuerte. Derribó a los 3 examinadores, les pisoteó la cabeza y los obligó a comer, bocado a bocado, cada trozo de comida que habían tirado al suelo. Y luego les dijo que si se atrevían a suspenderlo o revocarle su calificación, los mataría en el acto. Tompa exageró la historia, esperando que su audiencia quedara horrorizada. Pero en lugar de eso. Eso es genial. Los ojos de Gon brillaron con admiración. Buen trabajo. El tono de Killua estaba lleno de admiración. Hace un año, tenía la misma edad que Gon y Killua ahora, ¿verdad? Eso es bastante impresionante, analizaba Kurapika con seriedad, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. Los examinados que estaban alrededor y que habían escuchado la conversación también parecían sorprendidos e impresionados. Un examinado desafió a los examinadores, un acto de desafío a la autoridad, y, efectivamente, tuvo éxito. Como había pasado por lo mismo, significaba que estaba de su lado. De alguna manera, la preferencia del chico de cabello blanco se disparó entre el grupo. Tompa, por otro lado, parecía completamente decepcionado. Estos tipos, ¿por qué no estaban asustados junto con él? Ese tipo era tan lunático como Hisoka. Una palabra equivocada y boom. Menchi, ¿ya has pensado en tu respuesta? Tengo hambre, dijo Kir con pereza. El examen había comenzado al mediodía y ahora se acercaba la hora de la cena. Si no conseguía su cena se enojaba. Menchi, date prisa y decide. No desperdicies la hora de la cena del señor. Maro estaba aún más ansioso que el propio Kir, apremiándola con impaciencia. Sin la sed de sangre burlona de Hisoka presionándola, y con el frío del aire enfriando su cabeza, Menchi finalmente se calmó. Comenzó a reflexionar sobre su propia decisión. Esta fase del examen tenía como objetivo poner a prueba las habilidades de observación de los examinados y su voluntad de desafiar lo desconocido. Pero ella había dejado que su actitud desdeñosa hacia la cocina, la exposición de las técnicas de elaboración de sushi, su propio estómago lleno y los ocasionales estallidos de intenciones asesinas de Hisoka la empujaran a un juicio irracional. Sí, fui demasiado impulsivo al declarar a todos no calificados, admitió Menchi abatido. Ya no merezco ser examinadora, estaba a punto de renunciar voluntariamente. ¿Podrías rehacerlo?, la interrumpió Kir. La tercera fase no tiene un límite de tiempo estricto. Simplemente hay que trasladarse a una nueva ubicación, cambiar la tarea y repetirla. Si creen que cocinar en sí no es importante, entonces elijan una tarea que realmente ponga a prueba sus habilidades. Algunos ingredientes son difíciles de conseguir, ¿no es así? Mi aeronave está disponible. Puedes usarla para llevarlos a un nuevo sitio. El chico de cabello blanco se levantó y caminó hacia la puerta. Uno decide rápido a dónde vas. Ya casi es la hora de cenar. Al pasar junto a Menchi, le recordó con naturalidad. El comité nunca dijo que te quitarían el título de examinadora. Y personalmente, creo que el hecho de que puedas reconocer tus errores hacia los más débiles ya es encomiable. Caminando hacia la luz, su figura parecía fusionarse con ella. Detrás de él, un joven de cabello dorado y un tigre blanco lo seguían de cerca. Entonces íbamos allá. La expresión de Menchi se iluminó mientras señalaba hacia una montaña distante y apenas visible. La nueva tarea. Huevos cocidos. Anunció con entusiasmo. Sí. Los examinados, entusiasmados por su segunda oportunidad, estallaron en vítores. Gracias. Gon se acercó a Kir, su voz llena de sinceridad. No tiene nada que ver conmigo. Solo estaba transmitiendo un mensaje. El chico de cabello blanco le hizo un gesto con la mano, indiferente a la gratitud. Y no creo que Menchi estuviera equivocado. Al fin y al cabo, los fuertes tienen derecho a ser voluntariosos, dijo sonriendo levemente. Si Netero no hubiera llamado, no se habría molestado en interferir en absoluto. Había estado en este mundo durante más de 2 años y ya había olvidado la mayor parte de la historia original.
4 pero con el grupo protagonista involucrado, no había forma de que el examen terminara en un fracaso. Pero el señor Tompa dijo que el año pasado usted también, Gon inclinó la cabeza con curiosidad. ¿El año pasado? Respondió Kir con total naturalidad. Eso fue porque yo era más fuerte que los examinadores. Así que tuve que ser voluntariosa. Ellos no pudieron ser voluntariosos frente a mí. Su voz era tranquila y su rostro no mostraba ningún rastro de arrogancia o desafío. Solo una simple declaración de un hecho, como si fuera una regla inmutable de la naturaleza. Gon pensó profundamente después de escuchar eso. Pero entre ustedes, algunos también tienen más derecho a ser voluntariosos que Menchi. La mirada de Kir se dirigió hacia el hombre cabeza de clavo y Sokka. Para ellos, matar a un examinador ni siquiera sería difícil. Oh. Killua sonaba intrigado. Muy bien, suban a la aeronave. Si seguimos hablando, empezaré a atacarlos. Kir los empujó hacia las puertas de la cabina. Hablar ahora cuesta dinero. Killua se erizó como un gato ofendido. Sigue hablando y empezaré a cobrarte la tarifa del dirigible. El tono de Kir era casual. Tú y Killua abrió la boca para discutir. Leorio de repente puso una mano sobre la boca de Killua, impidiéndole seguir hablando. Él estaba en quiebra. No podía permitirse ese riesgo. Un grupo de examinandos subió poco a poco al dirigible privado. Maro los condujo a la sala de entrenamiento. Estarás aquí durante la próxima hora. Es mejor que no deambules por ahí. Y no peleéis en el barco. Si rompéis algo, tendréis que pagar 10 veces el precio original. Luego añadió, casi como si se le hubiera ocurrido después. Por cierto, el señor dijo que ustedes pueden moverse como quieran. Señaló a unos pocos seleccionados. El hombre cabeza de clavo, Hisoka, Killua, Gon, Kurapika y Leorio. Gon parecía sorprendido. La expresión de Killua era más complicada. El resto de examinados, sin embargo, estaban visiblemente descontentos. ¿Por qué reciben un trato especial? Fue un favoritismo flagrante, y el favoritismo flagrante siempre genera resentimiento. Pero la justicia nunca fue absoluta en este mundo. Si no te gusta, eres libre de irte ahora y seguir tu propio camino. El tono de Maro era indiferente, frío. Ante esto, todos se callaron. ¿Abrirse camino por sí solo? La aeronave tardó 1 hora en llegar. Correr no solo era agotador, sino que era imposible llegar a tiempo. Tras dar la advertencia, Maro abandonó la sala de entrenamiento. 1 hora después, el barco llegó a su destino. Un cañón donde los pájaros araña construyeron sus nidos y pusieron sus huevos. La tarea era sencilla: recuperar un huevo y hervirlo. El reto: para conseguir los huevos había que saltar desde el cañón y avanzar a lo largo de las telarañas. Si a alguien le faltaba habilidad o fuerza, se precipitaba directamente al río y era arrastrado hasta el océano. Para una persona promedio, esto significaba un 99,9% de posibilidades de morir. Los que confiaban en sus habilidades saltaron inmediatamente después de que Menchi terminó de explicar. Aquellos que no estaban seguros pero tenían demasiado orgullo para admitirlo y apretaron los dientes y siguieron el ejemplo. Al final, aprobaron 42 candidatos. El segundo examen está oficialmente terminado. Menchi dejó escapar un suspiro de alivio. El resto depende de ti y de Lippo. Su actitud hacia Kir había mejorado visiblemente. Al igual que Kir, Lippo también era un cazarrecompensas. Ambos servirían como examinadores para las próximas fases. En cuanto a esa tontería del observador que Kir había mencionado antes, se la había inventado en el momento. Aplaudir, aplaudir. Kir aplaudió, atrayendo la atención de los examinados. Si fallaste, espera aquí a que el comité te escolte fuera. Si aprobaste, sube a la aeronave. La siguiente fase comenzará en el tercer lugar del examen, al que deberíamos llegar mañana a las 8 a.m. Se apoyó perezosamente contra la aeronave, levantando una ceja mientras hablaba. Los candidatos que tuvieron éxito vitorearon y se apresuraron a subir a bordo, mientras que los que fracasaron se quedaron atrás, luciendo abatidos. Lógicamente, Kir también debería haber subido a bordo de la nave, haciendo la señal para el despegue. En cambio, permaneció sentado en el lomo del tigre blanco, con los brazos cruzados, hablando en un tono pausado. ¿Vas a salir por tu cuenta o tengo que sacarte a rastros y romperte las piernas?
Los candidatos restantes se giraron instintivamente hacia la aeronave. 3 y 2 y Kir empezó a contar perezosamente. Antes de que pudiera alcanzarlo, una figura encapuchada emergió de la parte superior de la aeronave. Examinado no. 111. Una mujer de cabello negro y ojos verdes. Al ver que la mujer había bajado, Kir dejó de contar. Los candidatos que no aprueben el examen no podrán subir a la aeronave. Sea sensato y no aumente mi carga de trabajo. Se giró para irse, pero el candidato 111 de repente gritó enojado. Tengo que subirme y matar a ese mocoso Zoldyck. Había más de un Zoldyck en el barco y, si ella estaba detrás de Killua, bueno, al menos él tenía un temperamento decente y tal vez no la mataría directamente. Pero si ella iba tras el otro, a Illumi no le importaría añadir otro cuerpo a su cuenta. Kir hizo una pausa y luego se dio la vuelta, dándole una oportunidad muy justa de decidir su propio destino. Está bien. ¿Cuál? ¿Qué quieres decir? Ella frunció el ceño, confundida. Quiero decir que hay más de un Zoldyck en esa nave. ¿A cuál de ellos quieres? ¿O los quieres a ambos? Preguntó Kir con paciencia. La mujer se quedó en silencio. ¿Más de un asesino de Zoldyck? Si fuera a por los dos, estaría muerta con toda seguridad. Pero si tuviera que elegir y cómo iba a elegir. Por supuesto, siempre podrías elegirme. Kir se acarició la barbilla, ofreciendo una nueva idea. Si ella estaba decidida a iniciar una pelea, su trabajo como examinador era intervenir. Entonces si ella realmente quería un oponente, ¿por qué no a él? Eres un Zoldyck y... Los ojos de la mujer se abrieron de par en par. Entonces, de repente, todo hizo clic. Si este tipo era de la familia Zoldyck, entonces ese otro, el que parecía prácticamente idéntico a él, también debía ser un Zoldyck. Ella claramente no tenía ninguna posibilidad contra Kir, pero esa otra, la candidata 99, valía la pena intentarlo. Quiero ver el número 99. Declaró. Y esta mujer estaba completamente equivocada. Bueno, no es que importara. Siempre que él y Killua estaban en el mismo lugar, la gente siempre asumía que eran familia. Se parecían demasiado. A Kir no le importó en absoluto. Dejar que la gente lo creyera era mucho más entretenido. Por supuesto, sabía con certeza que no era un Zoldyck. ¿Por qué? Sencillo. Porque había transmigrado aquí. Este cuerpo era suyo. En su mundo original, lo habían apuñalado. Una espada enterrada profundamente en su corazón. Cuando el sistema lo trajo a este mundo, ya estaba al borde de la muerte. Reparó y optimizó su cuerpo, o mejor dicho, lo modificó. Lo primero que hizo después de transmigrar, arrancarse el cuchillo del pecho. Honestamente, eso dolió incluso más que ser apuñalado en primer lugar. Dejando a un lado esos pensamientos, Kir saludó a Maro. Ve a buscar a Killua. No había forma de que fuera a buscar al niño él mismo. Ni Killua ni esta mujer valían ese tipo de esfuerzo. Killua llegó rápidamente, con las manos en los bolsillos y luciendo tan arrogante como siempre. ¿Qué? Preguntó, deteniéndose frente a Kir. Estoy bastante seguro de que alguien de su familia fue asesinado por un Zoldyck. Ella se escondía en el barco para vengarse. Pensé que les daría a ustedes dos un lindo momento cara a cara. Mientras hablaba, Kir empujó casualmente a Killua hacia el candidato 111. Muy bien, buena suerte. Levantó una mano en un gesto poco entusiasta de aliento y luego se volvió hacia la mujer con un tono tan poco sincero que casi parecía una burla. Hazlo lo mejor que puedas. Perdiendo el interés en la escena, Kir se giró y regresó a la aeronave. 10 minutos después, Killua también subió a bordo, con el rostro completamente en blanco. En cuanto a la mujer que había estado gritando por venganza, ahora estaba sollozando como si hubiera sido completamente aplastada, tambaleándose junto con los otros candidatos fallidos, completamente devastada. Había perdido toda voluntad de buscar venganza. Su versión cuidadosamente pulida y moralista del pasado se había hecho añicos. Se vio obligada a aceptar la verdad, que su padre no era una buena persona. Por eso, el que lo odiaba había contratado a los Zoldicks para eliminarlo. Cuando Killua subió al barco, lo primero que vio fue una figura familiar apoyada en la ventana del pasillo. ¿De verdad crees que toda persona que un asesino mata merece morir? La voz era perezosa, indiferente.
El otro chico de pelo blanco levantó ligeramente la barbilla y sus ojos pálidos lo miraron con los párpados entrecerrados. Pero el rumor era claro. Zoldix mataría a cualquiera, siempre que le pagaran. Tu familia una vez recibió un contrato para matarme también, ¿sabes? ¿Crees que merezco morir, Killua? Suspiró Kir, su voz cargada con algo ilegible. Killua no tenía idea de cómo responder. Sí, Kir realmente era un Zoldyck, pero había sido abandonado al nacer por alguna razón, y luego su propia familia había sido contratada para matarlo más tarde. ¿Qué clase de destino tan jodido fue ese? No importaba cómo respondiera, parecía que estaría diciendo algo equivocado. Sí. Definitivamente iba a preguntarle a su padre sobre esto cuando llegara a casa. Pero antes de que Killua pudiera decir algo, Kir ya se había ido. Había desaparecido antes de que pudiera darse una respuesta. A la vuelta de la esquina del pasillo, Kir contuvo la risa. Menos mal que se fue rápido. Si hubiera sido más tarde, habría roto completamente su personaje. El lugar de la tercera fase del examen era una imponente estructura de piedra. Fría y rígida, la construcción mostraba las huellas del viento y la lluvia, como si hubiera estado en el bosque durante incontables años. En lo más alto de la torre había una amplia platier. Grandes losas de piedra encajaban unas con otras sin juntas, sin dejar ninguna forma visible de bajar. No había puertas ni ventanas ni señales de entrada o salida. La aeronave voló sobre la plataforma y, después de que los examinados desembarcaron, Kir los siguió también. Este es el lugar de tu tercer examen. Tu tarea es simple. Encontrar una manera de bajar dentro del límite de tiempo. El chico de cabello blanco estaba en la puerta de la aeronave, hablando a través de un pequeño megáfono mientras explicaba las reglas. Suena fácil, ¿no? Bueno, y sonrió, alargando la última sílaba como si estuviera a punto de revelar algún secreto. Los examinados se pusieron tensos, esperando el truco. Entonces, en realidad es bastante fácil. Buena suerte. Ignorando sus expresiones de asombro, Kir agregó casualmente. Ah, y por cierto, una vez que pasen esta fase, podrán disfrutar de unas pequeñas vacaciones. Bajó el megáfono, se dio la vuelta y subió a la aeronave sin decir palabra más. Los candidatos observaron cómo el barco se alejaba y se pusieron inmediatamente a trabajar examinando las losas de piedra. Algunos, creyéndose inteligentes, decidieron tomar lo que pensaron que era un atajo. Bajar con las manos. Sin embargo, a mitad de camino, una bandada de pájaros grandes y de aspecto extraño se lanzó en picado desde la distancia. Cuando los escaladores se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Incapaces de subir ni bajar, fueron atrapados en el aire y llevados como presas. Curiosamente, los pájaros ignoraron a los candidatos que aún se encontraban en la plataforma y nunca se acercaron. Parece que el camino hacia abajo realmente es por la plataforma, murmuró Kurapika, presionando una mano contra la piedra. En el momento en que el primer examinado activó un mecanismo y cayó, el resto lo siguió rápidamente, cada uno descubriendo una forma diferente de entrar. Mientras tanto, la aeronave que supuestamente había partido todavía volaba cerca. Y la gente que supuestamente se había ido y ya estaba dentro de la torre. Dentro de la sala de control se encontraba Lipo, un cazarrecompensas con un peinado extraño y un par de gafas de sol de color naranja. También era el director de este lugar, la prisión de Traptower. Y el encargado de esta fase del examen. Docenas de monitores lo rodeaban, cada uno mostrando diferentes partes de la torre. Los rostros de los examinados parpadeaban en las pantallas y cada uno de sus movimientos era visible desde esa sala. La torre contenía múltiples pasadizos, cada uno lleno de diferentes trampas. Algunos examinados se encontraron solos, mientras que otros tenían compañeros de equipo, pero esos compañeros de equipo no siempre eran aliados. Hisoka estaba entre los solitarios. El hombre pelirrojo ahora se encontraba en un punto muerto contra un prisionero con cicatrices en la cara. Me parece familiar. Kir acercó una silla casualmente y se sentó junto a Lipo mientras miraba la pantalla con leve curiosidad. Fue examinador el año pasado, dijo Lipo entre bocados de una galleta de chocolate. Lo que significa que había sido parte del examen de Kir. Había pasado solo un año y este niño ya lo había olvidado. Ah, ¿sí? ¿Un ex examinador que se convirtió en prisionero? Kir comenzó a aplaudir lentamente.
No estaba seguro de lo que había sucedido, pero definitivamente valía la pena celebrarlo. Ese tipo se ofreció como voluntario, explicó Lippo. Se enteró de que Hisoka iba a volver a hacer el examen, así que vino aquí para vengarse. Por supuesto, esa no fue toda la historia. No solo iba tras Hisoka. También quería vengarse del chico de cabello blanco que estaba sentado a su lado. Después de todo, ambos lo habían humillado completamente el año pasado. Lippo y Oushi solo se conocían de pasada. No eran muy cercanos y Lippo no tenía intención de disuadirlo de su plan. En cambio, incluso cooperó poniéndolo en el camino de Hisoka. ¿Solo estás detrás de Hisoka?, preguntó Kir con una sonrisa. Lógicamente, también debería haber estado en la lista de venganza de Utoshi. Lippo simplemente sonrió y no dijo nada. El único sonido en la habitación era el crujido de su galleta. En la pantalla, el enfrentamiento continuó, hasta que Oushi expuso todo él mismo. He entrenado sin descanso durante todo un año. Soy mucho más fuerte que antes. Primero, te mataré. Luego, me encargaré de ese mocoso de pelo blanco, declaró Oushi, con su voz llena de odio y confianza. Sabía que ese mocoso se había convertido en examinador este año. También sabía que había una buena posibilidad de que el tipo lo estuviera mirando en ese momento. Pero a él no le importó. No, él quería que lo escucharan. Necesitaba que conocieran la rabia que había reprimido durante el año pasado. La humillación de ser aplastado bajo el pie de un niño. El resentimiento ardiente por haber sido descartado como nada por Hisoka. Ese era el combustible que lo impulsaba a entrenar día y noche. Es así. Bueno, entonces veamos cuánto has mejorado. Hisoka inclinó la cabeza, intrigado, permaneciendo completamente quieto mientras esperaba ser impresionado. Esa misma actitud. Ignorándolo por completo, como si ni siquiera fuera una amenaza. La furia retorció la expresión de Oushi mientras desenvainaba sus armas. Miren. La técnica definitiva que he dominado a través de un año de entrenamiento incansable. Estilo infinito de 4 espadas. Crujido. Kir le dio un mordisco a la galleta que le había robado a Lippo. Y de repente, recordó. Ese tipo desafortunado, aquel cuya cabeza una vez pisó. Hace un año, este tipo no usaba un estilo de doble hoja. Ahora tiene hasta 4. Sacudió la cabeza. No me digas que cree que tener más espadas lo hace automáticamente más fuerte. Su cara prácticamente gritaba. Este tipo no tiene esperanza. Un verdadero maestro podría romper 1000 técnicas con una sola espada. Cuanto más llamativos eran los movimientos, normalmente más débiles eran. A menos que alguien tuviera el talento, la memoria y el gran poder de procesamiento para aprender innumerables técnicas mientras mantenía la maestría, más variedad solo significó menos competencia. Se ha extraviado, comentó Lippo. Cegado por la venganza. Ha ido demasiado lejos. Nada podrá llegar a él. Había pasado un año entero y aún así. Te has vuelto aún más aburrido. Hisoka tomó casualmente una de las espadas de Oushi, girándola entre sus dedos. Y en el instante siguiente, replicó impecablemente el estilo infinito de 4 espadas que Oushi había pasado un año perfeccionando. Parece que no todas las frutas se vuelven más dulces con el tiempo. También están los que se pudren, como tú, comentó Hisoka, completamente desinteresado. Mientras el rostro de Oushi se retorcía por la conmoción y la devastación, Hisoka acabó con su vida. Uno fue precisamente por estos frutos podridos que los que crecían más dulces y exquisitos se destacaron como verdaderamente preciosos. HMM. El hombre pelirrojo se lamió los labios con la lengua, con una sonrisa burlona en los bordes, y continuó adelante. Kir tomó un sorbo de su refresco. Hisoka definitivamente será el primero en superar esta etapa, afirmó con calma. La diferencia de fuerza entre esos dos y el resto de candidatos es demasiado grande. Fácilmente podrían ser examinadores ellos mismos, dijo Lippo, señalando la pantalla que mostraba al hombre pelirrojo y luego la que mostraba al tipo cubierto de uñas. Por eso las cosas habían resultado así. Hisoka pasó fácilmente por el escenario y consiguió el primer puesto. El chico con las uñas cubiertas le siguió como segundo. Y el ninja calvo ocupó el tercer lugar. ¿Ya has decidido cuál será la prueba de la siguiente etapa? Le preguntó Lippo con indiferencia al chico que estaba a su lado. El examinador de la cuarta fase.
El cazarrecompensas de una estrella más joven de la Asociación de Cazadores. El infame demonio recompensa que se había hecho un nombre durante el año pasado. Supongo que sí. Kirk parpadeó perezosamente, con un tono superficial. Por lo poco que podía recordar de la historia original, se suponía que habría una fase en la que los concursantes se robaban los números de sus compañeros. Dado que ningún examinador había utilizado ese formato todavía, bien podría seguir adelante. ¿Por qué molestarse en inventar algo nuevo? Simplemente hay que estar atentos a las actitudes de los candidatos, aconsejó Lipo. Después de todo, Kirk parecía demasiado joven y algunos de los examinados podrían no tomarlo en serio. No tenía idea de lo que ya había sucedido en las etapas anteriores. Si lo hubiera hecho, no habría dado esa advertencia a menos de una hora de terminar el examen. Una de las pantallas mostró a los candidatos realizando un movimiento inesperado. Director. Están haciendo trampa. ¿Cómo pueden hacer esto? Están destruyendo las paredes. Gritó alarmado uno de los miembros del personal de la prisión. Me parece una decisión perfectamente razonable. Kirk lanzó una mirada indiferente al personal, o más bien, a los prisioneros. Derribar muros para tomar un atajo. ¿Cómo podía eso ir en contra de las reglas? En ningún lado del reglamento del examen decía que no estaba permitida la destrucción. Pero, el grupo tartamudeó por un momento pero no pudo encontrar un argumento sólido. En lugar de ser incapaces de expresarlo, inexplicablemente se sintieron demasiado intimidados para discutir. Pensar más allá de lo establecido, romper los límites convencionales, eso sí que es interesante, comentó Lipo con aprecio. Con esto todos los demás guardaron silencio. Al fin y al cabo, Lipo era el examinador y su palabra era inapelable. Gracias a esa audaz estrategia, Gon y los demás, que originalmente se estaban quedando sin tiempo, lograron aprobar el examen en el último segundo. Las puertas de la torre del truco se abrieron. Pídele al comité que nos envíe un barco, recordó de repente Kirk mientras se levantaba y daba instrucciones a Maro. Entendido, señora, asintió Maro y se hizo a un lado para llamar a la comisión examinadora. La Comisión de Examen de Cazadores, una organización dedicada a gestionar la logística de la Asociación de Cazadores. Su presidente también era netero. Juro que si tengo que permanecer en esa maldita aeronave por más tiempo, voy a vomitar, murmuró Kirk, estirando sus extremidades para aflojar sus músculos rígidos. No me sorprende. Llevaba 3 días y 3 noches sentado allí viendo a otras personas rendir exámenes. Por supuesto, se sentía rígido. Me voy de aquí. Sin mirar atrás, le hizo un gesto con la mano a Lipo y salió de la torre de trucos. Mientras tanto, los candidatos que acababan de aparecer fueron rápidamente engañados por Lipo para que abordaran un barco que los llevaría a su supuesto destino de vacaciones. ¿Realmente vamos a tener un respiro? Preguntó Leorio, lleno de escepticismo. ¿Podría ser este realmente el 4º examen? Kurapika se acarició la barbilla pensativamente. Con las mismas dudas, el grupo abordó el barco, que los llevó a la isla Acorazado. Isla del Acorazado. Las aguas que rodeaban la pequeña isla estaban llenas de barcos hundidos y varados. El único alojamiento disponible era una posada de naufragio regentada por una pareja de ancianos. El 4º examen se realizará en la isla de Cebiru dentro de 3 días. Hasta entonces, descansad aquí, les informó la pareja de ancianos. Después de pasar días en alerta máxima, los candidatos se sintieron aliviados y felices de escuchar esto. El descanso y la recuperación significaron que podrían desempeñarse mejor en la siguiente prueba. Al menos eso era lo que pensaban, hasta que la pareja de ancianos extendió la mano y pidió el pago. Una mirada al precio y todo el grupo gritó de horror. ¿Tan caro? Nos estás robando. 10 millones, solo como depósito. Esto es peor que un robo. ¿De dónde diablos se supone que vamos a sacar esa cantidad de dinero? Las acusaciones volaron por todos lados, pero la pareja de ancianos se mantuvo firme. No les permitieron quedarse gratis. Sin embargo, ofrecieron una solución. Caza del tesoro. La mayoría de los barcos hundidos eran buques mercantes, llenos de todo tipo de carga. Si bien gran parte de ellos se habían podrido o habían perdido su valor, algunos objetos todavía podían servir como pago por la habitación. Todo lo que tenían que hacer era sumergirse y recuperarlos.
Creyendo en la pareja de ancianos, los candidatos se lanzaron al mar en busca de tesoros hasta que finalmente reunieron lo suficiente para pagar el alojamiento. Sin embargo, la misma noche en que pagaron, mientras yacían en la cama en la posada del naufragio, oyeron el sonido de una aeronave. Presas del pánico, salieron corriendo para comprobarlo. Solo para descubrir que la pareja de ancianos había desaparecido sin dejar rastro. La pareja de ancianos no dejó ningún mensaje ni ninguna pista. Y no hay forma de salir de la isla. Todos quedaron varados. Para empeorar las cosas, se avecinaba una tormenta. La lluvia y los tornados oceánicos podrían acabar con todos ellos. Lo sabía, nunca confíes en algo llamado vacaciones, murmuró Tompa con desesperación. Había tomado el examen tantas veces que nunca había oído hablar de un descanso real. Por supuesto, algo tenía que salir mal. Definitivamente habían sido estifados. Tenemos que descubrir cómo sobrevivir a esto y llegar a la isla Cebiru, dijo Kurapika. El siguiente examen estaba a punto de comenzar. Si no llegaban a tiempo, serían descalificados. Si no trabajamos juntos, ninguno de nosotros pasará. Gritó Gon. Impulsados por la supervivencia, los candidatos comenzaron a cooperar. 28 personas aprobaron el tercer examen, leyó Kira el mensaje del hipo. La torre de trucos y la isla del acorazado fueron parte de la tercera etapa. Tenía sentido. Dirigir una prisión debe haberle dado muchas ideas al tipo. A juzgar por la hora, deberían llegar pronto, ¿por qué tardan tanto? Sentado en la cubierta, Kira arrojó su hilo de pescar al agua. Después de esperar un rato, apareció un buque de guerra de aspecto destartalado. En el momento que lo vio comprendió cómo pasaban. No es un mal uso de la basura, murmuró, levantándose y apoyándose en la barandilla. La gente a bordo parecía exhausta. Cuando Kir los notó, ellos lo notaron a él. Oye, ¿no es ese el examinador de la segunda etapa? ¿Y ese supuesto observador? ¿Están involucrados en esta parte también? Los tres hermanos susurraron entre ellos. Ese tipo dijo que podía darnos puntos extra, pero nunca lo vi hacer nada, se burló el ninja calvo. ¿Qué pasaba con esa afirmación de puntos de bonificación? ¿Qué utilidad podría tener un niño tan joven? Murmuró alguien más. Los dos barcos se encontraron. Los candidatos, exhaustos, descendieron, guiados hacia otra nave por un joven rubio. Seguro que te tomaste tu tiempo, dijo Kir, bostezando desde su lugar en la barandilla. Pero felicitaciones por aprobar. Bienvenidos a la siguiente etapa. Soy el examinador de esta ronda. ¿Qué? ¿Examinador? Espera, ¿este chico era el examinador? ¿En qué demonios estaba pensando la asociación de cazadores? Espera, ¿no eras tú el observador? Preguntó Leorio, aturdido. Ah, ¿sí? Se rió Kir, tapándose la boca con una mano mientras agitaba la otra. Lo inventé para fastidiarte. ¿De verdad lo creíste? ¿Cuándo has oído hablar de un observador en un examen? Maldita sea, todos los examinadores sois unos mentirosos. Leorio apretó los dientes. Este era el mismo tipo que les dijo que había vacaciones. Una estafa completa. Ya lo dije antes, ¿no? Ese chico rubio solo pasó de largo aferrándose a alguien poderoso. Si incluso un gorrón como él puede ser examinador, entonces ¿por qué el chico al que se aferraba no lo sería? Tompa levantó la barbilla con aire de suficiencia. Él fue el único que vio la verdad. Todos los demás estaban simplemente ciegos. ¿Estás seguro de que eres realmente un examinador? ¿O es otra mentira? Preguntó de repente Leorio. Varios candidatos intercambiaron miradas escépticas. Miente demasiado y la gente dejará de creerte. Piensa lo que quieras, se encogió de hombros Kir, luciendo completamente despreocupado. Si no me cree, siempre puede quedarse al margen y esperar a que aparezca su verdadero examinador. Pero ninguno de ellos se atrevió a renunciar. Ya no podían distinguir entre lo real y lo falso. Pero de cualquier manera, la apuesta más segura era seguir adelante. En el peor de los casos, los engañarían y se cansarían. Pero si se echaran atrás y resultara que era real, suspenderían el examen. Habían llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. Muy bien, es hora del sorteo. Kir interrumpió la charla y se puso manos a la obra. Un joven rubio sacó una caja con una abertura en la parte superior.
Veamos, iremos en el orden en el que limpiaste la torre del truco, decidió Kir. Hisoka, tú eres el primero, hizo un gesto para que el hombre pelirrojo diera un paso adelante. Hisoka metió la mano y sacó un trozo de papel. Luego vino el chico de las uñas, el ninja calvo y uno por uno, cada candidato tomó su turno. Cada uno de ustedes tiene un número en su comprobante, explicó Moro con frialdad. Ese número pertenece a tu objetivo. La próxima semana debes quitarle su placa. Los candidatos se tensaron inmediatamente, agarrando sus propias credenciales y escondiéndolas. Por supuesto, continuó Kir, todavía sonriendo, si no puedes conseguir el de tu objetivo, siempre puedes conseguir el de otra persona en su lugar. Digamos que la insignia de un objetivo vale 3 puntos. Tu propia insignia también vale 3 puntos. Cualquier otra insignia vale 1 punto cada una. Siempre que llegues a 6 puntos, pasas. La verdad es que 28 personas siguen siendo demasiadas. Si dejamos pasar a tantas, la licencia de cazador perdería todo su valor. Entonces, hazme un favor y trabaja duro para eliminarnos unos a otros, ¿de acuerdo? Su sonrisa estaba llena de malicia brillante y abierta. El océano parecía una lámina de jade esmeralda que reflejaba la luz del sol. Las olas resplandecientes brillaban como innumerables diamantes y la espuma blanca parecía burbujas de los últimos momentos de una sirenita. Plop. Una cuenta de vidrio cayó al agua, rompiendo la tranquilidad de la superficie. Un joven estaba sentado en la proa del barco, con la barbilla apoyada en una mano. Su pelo blanco como la nieve, ahora un poco más largo, reflejaba la luz del sol y le daba un brillo cálido a sus mechones. Su flequillo había crecido más allá de sus cejas y la marca negra de la maldición en su coronilla se traslucía tenuemente. Una semana fue demasiado tiempo. Debería haberlo dejado en 3 días. Ni siquiera sabía por qué había dicho una semana en primer lugar. Le sorprendía su propia paciencia. Estuvimos a la deriva en el mar durante una semana entera, sobreviviendo solo con mariscos recién capturados. Cada pescado aquí medía al menos 1 metro de largo y la carne estaba deliciosa. Lo que significó que pasó toda la semana en un ciclo interminable de alergia a medicamentos. Por mucho que le gustara el marisco, comerlo durante una semana entera lo hacía cansarse de ello. Afortunadamente, justo cuando estaba en su límite, la semana terminó. Kir saltó de la barandilla y le hizo una señal a Maro para que activara los altavoces de transmisión preinstalados en la isla. Pruebas, pruebas. Se acabó el tiempo. Cualquiera que haya obtenido 6 puntos puede volver ahora. Si no lo hizo, simplemente espere donde está a que el comité lo recoja. Su voz perezosa resonó por toda la isla, repitiéndose 3 veces antes de detenerse. Uno por uno, los candidatos aparecieron en el lugar de reunión designado. Al final, 9 personas se plantaron ante Kir. ¿Por qué todavía sois 9? Entrecerró los ojos y su voz estaba llena de impaciencia. Hisoka, Killua, Gon, Leorio, Kurapika, el chico de las uñas y el ninja calvo, esos eran rostros familiares. También aparecieron en la historia original. Pero los otros 2 sí. No estaba muy seguro. Nunca se molestaba en recordar personajes cuyos diseños no fueran de su estilo. Y espera un segundo. Killua no pasó en la línea de tiempo original, ¿verdad? Por culpa del tipo de los clavos. ¿Y Yumi? ¿Qué hizo Yumi? No lo recordaba bien. Habían pasado años desde que vio el anime. Y desde que llegó a este mundo, sus 6 ojos estaban constantemente inundados de demasiada información. El hecho de que recordara algo ya era impresionante. Los 9 candidatos sintieron la irritación del joven examinador y luego notaron al joven rubio a su lado, observándolos fríamente. ¿Por qué los miraban con malos ojos por aprobar el examen? Y ese tigre parecía dispuesto a destrozarlos, pero en el momento en que se giró hacia el examinador, se suavizó y se convirtió en un gran felino. Había muchas cosas de las que querían quejarse, pero al final solo intercambiaron miradas y guardaron silencio. Kir se desplomó contra el tigre blanco, sonando completamente agotado. Como sea. Prepárate. Hay una entrevista esta noche. Y por cierto, el examen final es dentro de 3 días, supervisado personalmente por Netero. Nunca más. Nunca más volvería a desempeñar el papel de examinador. Esto era peor que un trabajo normal. El tigre blanco lo llevó hasta la aeronave que lo esperaba.
En cuanto al barco, lo dejaron atrás para que el comité lo recogiera cuando vinieran a buscar a los demás candidatos. ¿Una entrevista? ¿Es mocoso también está a cargo de ella? Suena como una molestia, murmuró Leorio una vez que el examinador se perdió de vista. Igual que otro mocoso de pelo blanco que conocían. Me pregunto qué tipo de preguntas hará. Si no respondemos bien, ¿afectará al próximo examen? Kurapika ya estaba considerando los peores escenarios posibles, como reprobar debido a una mala entrevista. Y un pesado silencio cayó sobre los candidatos. No parecía tan difícil hablar con él, dijo Killua casualmente. Al menos, siempre lo había tratado bien. Al igual que Killua tenía esa extraña sensación de familiaridad con él, como si estuviera frente a un hermano o a otra versión de sí mismo. No se sentía distante en absoluto. Uno sí. El examinador Kir es una buena persona. Gon asintió con confianza, sonando completamente sincero. Leorio y el ninja calvo lo miraron y luego, en perfecta sincronía, negaron con la cabeza. ¡Qué ingenuo! Ese examinador era el más peligroso que habían conocido hasta ahora. A veces, la vibra que desprendía era la misma que la de Hisoka. Y Hisoka era un psicópata que mataba gente solo por diversión. No importa si es buena persona o no. El caso es que él es el examinador. Leorio respiró profundamente. Entonces, veamos cómo abordar sus preguntas en la entrevista. ¿Quién sabe qué preguntará? Leorio se rascó la cabeza y de repente se volvió hacia Killua. Pareces cercano a él. ¿Por qué no vas a buscar algo de información? Es solo una entrevista. ¿De qué hay que preocuparse? Killua le restó importancia, completamente despreocupado. La entrevista estaba prevista para las 20 horas. Un grupo de candidatos estaban sentados juntos, con la ansiedad sobre ellos como una nube oscura, como si estuvieran a punto de subir a un escenario para un examen. El primero en ser llamado fue Hisoka, quien había estado apilando casualmente una torre de cartas. En el momento en que su nombre sonó por el altavoz, su torre se derrumbó y las cartas se esparcieron por la mesa. Las recogió con calma una por una antes de dirigirse a la sala de entrevistas. ¿Por qué Hisoka luce y un poco rígido? Preguntó Gon, observando la espalda de Hisoka mientras se iba, su tono lleno de curiosidad. Te lo estás imaginando. Hisoka no estaría nervioso de ninguna manera, se burló Leorio. Si alguien debería estar nervioso cerca de Hisoka, eran los demás. ¿El propio Hisoka? Ni hablar. Kir extendió 8 fotos de candidatos sobre la mesa frente a Hisoka. El candidato que más te interesa y con el que menos quieres pelear, dijo perezosamente, como un empleado descontento obligado a trabajar horas extras, irradiando una energía que gritaba. Terminemos con esto para poder marcharme. Hisoka no lo dudó. Esta señaló directamente la foto de Killua. Y es con quien menos deseo pelear actualmente. Señaló la foto de Gon antes de levantar la mirada con una sonrisa. ¿Y contra quién más quiero pelear y eres tú? Una intención asesina aguda, casi tangible, irradió de Hisoka, abriéndose paso hacia Kir en un desafío silencioso pero agresivo. Kir simplemente levantó la mirada, poco impresionado y con un tono monótono. No quiero pelear contigo. Ha pasado un año y, honestamente, eres una maldita decepción. La sonrisa de Hisoka vaciló. Esperaba que ya hubieras alcanzado el nivel de Netero, continuó Kir, con una voz extrañamente tranquila. ¿Has estado tomando en serio tu entrenamiento, Hisoka? La decepción en su voz era inconfundible. Por una fracción de segundo, la expresión de Hisoka quedó en blanco, como si su cerebro hubiera sufrido un cortocircuito. ¿Qué acaba de decir? Él esperaba que yo alcanzara el nivel de Netero en un año. ¿Y como no lo hice, se siente decepcionado? ¿Por qué se sentía como si fuera una fruta juzgada por un granjero impaciente? Kir suspiró, como si hiciera una concesión a regañadientes. Está bien, te daré otra oportunidad. Su tono estaba lleno de exasperación y una extraña sensación de indulgencia. Ven a buscarme cuando hayas alcanzado el nivel de Netero. Pero date prisa. Se reclinó y apoyó la barbilla en la palma de la mano. Porque si tardas demasiado y ni siquiera el nivel de Netero será suficiente para luchar contra mí. Sus palabras eran tan casuales, tan prácticas, que resultaban absolutamente ridículas. Netero, el líder de la Asociación de Cazadores, una potencia de clase mundial, estaba siendo descartado como un mero trampolín ante los ojos de Kir.
Cualquier otra persona lo habría tachado inmediatamente de delirante. Pero Hisoka no podía. Porque la presencia de Kir, su aura, era al menos varias veces más fuerte que hace un año. Una velocidad de crecimiento tan aterradora no tenía precedentes. Y comparado con él y tal vez mi propio progreso realmente ha sido demasiado lento, pensó Hisoka, por primera vez. ¿Cómo es que Hisoka aún no ha salido? Un grupo de candidatos apretaba sus oídos contra la puerta, intentando escuchar a escondidas. En ese momento, se oyó el sonido de pasos que se acercaban. Rápidamente se dispersaron. Está saliendo. La puerta se abrió, revelando a un hombre pelirrojo con una expresión vacía. No dijo una palabra, pero todos pudieron sentirlo. Estaba de mal humor. Ya antes habían tenido demasiado miedo de preguntarle nada. Ahora, aún menos posibilidades. Siguiente, anunció la voz por el altavoz. El segundo candidato entró apresuradamente y cuando salió parecía completamente aturdido, como si no tuviera idea de lo que acababa de responder. ¿Qué te ha pedido? Suéltalo ya. Leorio agarró al pobre hombre por los hombros y lo sacudió con violencia. El candidato salió de su trance, se frotó las sienes y respondió de mala gana. ¿Eso es todo? Leorio parecía dudoso. Parecía una pesadilla enfrentarse a ese mocoso. ¿Cómo pudo haber hecho preguntas tan simples? Dentro de la sala de entrevistas, Kir se reclinó en su silla, mirando a Killua sentado frente a él. Como de costumbre, siguió el procedimiento habitual y formuló dos preguntas, pero en lugar de despedir a Killua, de repente señaló una foto que había sobre la mesa. ¿No reconoces a este tipo? Preguntó. Killua miró la foto, inclinando la cabeza. ¿Un bicho raro como ese? De ninguna manera su voz sonaba completamente segura. La sonrisa de Kir se amplió. Ese es tu hermano mayor. Estás bromeando, ¿verdad? Killua golpeó la mesa con las manos y se puso de pie. ¿Qué clase de broma de mal gusto fue esta? Ese bicho raro era su hermano. Y Yumi ni siquiera parecía así. Espera. Ese tipo no está aquí para arrastrarme de vuelta a casa, ¿verdad? Oh, mierda, murmuró Killua, sus ojos se oscurecieron de repente. Escuché que lastimaste a tu madre y a tu segundo hermano para escapar, dijo Kir casualmente. La forma en que dijo mamá y segundo hermano sonó tan natural, como si se estuviera refiriendo a su propia familia. ¿Sí, y qué? Estaban en mi camino, respondió Killua sin un ápice de arrepentimiento. ¿Qué pasa si Yumi realmente intenta recuperarte? Preguntó Kir, genuinamente curioso. Ah, el clásico conflicto entre hermanos. Qué dramático. Yo y Killua vaciló. Por primera vez, se encontró incapaz de responder. Ni siquiera podía imaginarse enfrentarse cara a cara contra Yumi. No. Él correría. Kir extendió la mano y le dio una palmadita en la cabeza como si estuviera tratando con un niño despistado. Pequeño niño débil, suspiró. Killua aún no se había dado cuenta de que alguien había dejado algo en su mente. Con su fuerza actual, realmente no tenía ninguna posibilidad contra Yumi. ¿A quién carajo estás llamando débil? Espetó Killua, apartando instantáneamente su mano. Si me llamas Oni-chan, tal vez te respalde, sugirió Kir, con una sonrisa burlona en su rostro. No retroceder, avivar el fuego. Oh, vaya, muchas gracias. Killua puso los ojos en blanco dramáticamente. Está bien, ya puedes irte. Siguiente. La expresión de Kir se volvió helada en un instante, y sin dudarlo, echó a Killua y llamó al siguiente candidato. ¿Es algún tipo de maestro que cambia rostros? Se quejó Killua, apretando los puños mientras salía de la habitación. Cuando Killua vio al monstruo con cara de clavo, se congeló por un momento antes de mirar hacia otro lado en silencio. Todavía no había descubierto cómo enfrentar a su hermano mayor. De camino al lugar del examen final, todos notaron lo inusualmente silencioso que estaba Killua. Pero nadie sabía por qué. No hasta que llegaron. Netero anunció que la etapa final sería un torneo de eliminación 1 contra 1. Fue entonces cuando finalmente lo entendió todo. Las preguntas de la entrevista de Kir cobraron sentido. Porque Netero había usado sus respuestas para decidir contra quién se enfrentarían. Sin embargo, no se trataba de un partido en el que había que ganar o irse a casa. Si alguien ganaba aunque fuera una vez, pasaba.
Los perdedores, por otro lado, tuvieron que seguir luchando contra otros perdedores. Lo que significaba que, al final, solo una persona suspendería el examen. Todos los examinadores estuvieron presentes en el escenario del torneo final. De pie en las esquinas había varios miembros del personal del comité vestidos de negro, observando en silencio como una audiencia. Un tigre blanco yacía perezosamente en el suelo y Kir, sin dudarlo, se sentó sobre él como si fuera una alfombra esponjosa. Cada candidato tenía algo a lo que se negaba a renunciar, lo que significaba que las batallas no siempre eran las más intensas, pero definitivamente lo eran y largo. Nadie estaba dispuesto a rendirse. Lucharon con uñas y dientes, negándose a admitir la derrota. Y nadie encarnó esto más que Gon. El ninja calvo lo había golpeado hasta casi matarlo, dejándolo inconsciente varias veces. Pero cada vez, él se levantaba. Matar estaba contra las reglas, y si el ninja calvo iba demasiado lejos, fracasaría automáticamente. Sin embargo, vencer a Gon y someterlo estaba resultando imposible. El partido había caído en un bucle extraño e interminable. Si fuera yo, le rompería 177 huesos, dijo Kir casualmente. ¿Por qué 177? Preguntó Sora, cuya mente estaba completamente en blanco. Los demás examinadores también se giraron para mirarlo. Porque el cuerpo humano tiene 206 huesos en total, respondió Kir en un tono casi aburrido. El cráneo tiene 29 huesos y si se rompen, morirá. Así que es mejor dejarlos intactos. No se podía evitar. No era tan bondadoso ni racional como el ninja calvo. Si fuera él el que estuviera en ese partido, probablemente habría abandonado el examen y habría matado a ese bastardo testarudo. Su mentalidad era completamente errónea para un protagonista shounen. Siento que te visitaré en prisión algún día, dijo Hippo con una sonrisa profunda y cómplice. Eso es imposible. Si alguna vez hiciera algo así, significaría que estoy seguro de que no tendría que enfrentar ninguna consecuencia. Kir se encogió de hombros, hablando como si estuviera afirmando un hecho. Si no tuviera el poder de salirse con la suya, no actuaría imprudentemente. Pero en el examen de cazador, matar solo resultaba en descalificación. Todos habían firmado formularios aceptando el riesgo, por lo que no hubo consecuencias reales. Además, siempre estaba el año que viene. Después de lo que pareció una eternidad, el ninja calvo finalmente le lanzó a Gon una mirada exasperada y se rindió de mala gana. Si fuera más, Gon moriría. Y no estaba dispuesto a llegar tan lejos. En el momento en que admitió la derrota, Gon se derrumbó y los médicos lo llevaron rápidamente a la enfermería. Protagonista shounen, murmuró Kir en voz baja. Él no era del tipo que se burlaba de la negativa de Gon a rendirse. Si estuviera en la misma situación, habría hecho lo mismo. Para una persona débil, rendirse era humillante. Pero si eras lo suficientemente fuerte, no importaba. Podrías perder 100 veces y nadie te menospreciaría. Entonces, tan pronto como el monstruo con cara de clavo entró en la arena para enfrentar a Killua, Kir finalmente se sentó, con los ojos fijos en ellos. Fue como si estuviera nuevamente frente a una pantalla, viendo cómo se desarrollaba un episodio de anime. A pesar de que Killua ya sabía a quién se enfrentaba, en el momento en que su oponente habló, empezó a sudar frío. Delante de todos, el monstruo con cara de uñas se sacó las uñas. En un instante, se transformó en una figura fantasmal de pelo largo y ojos vacíos. Escuché que apuñalaste a mamá y a Miyuki, dijo en un tono inquietantemente plano. Mamá estaba tan conmovida que lloró. Porque te has vuelto muy independiente pero a ella le preocupa que estés aquí sola. Hablaba como un espíritu susurrando desde el abismo, diciendo cosas que la gente normal encontraría profundamente inquietantes. Cuanto más hablaba, más vacilaba la expresión de Killua. Poco a poco, la luz se fue apagando de sus ojos. Killua, no eres apto para ser un cazador. Eres una marioneta vacía, vacía de cualquier deseo real. Lo único que te hace feliz, es ver a la gente morir frente a ti. Ah, así fue como sucedió en la historia original. Kir observó cómo se desarrollaba la escena, frotando su barbilla pensativamente mientras miraba hacia Killua, quien entre lágrimas declaraba su deseo de ser amigo de Gon. No, no es así, negó Yumi sin dudarlo. No quieres tener amigos. No los necesitas. Tal vez debería matar a Gon ahora mismo.
Killua se quedó quieto, con la cabeza gacha y en silencio. El siguiente fue uno de los dos aleatorios contra Leorio. La mirada de Yumi permaneció fija en Killua. Entonces, como si algo se hubiera roto dentro de él, los ojos vacíos de Killua quedaron completamente sin vida. Se movió como una máquina de matar sin alma. Con una velocidad aterradora, se acercó a uno de los luchadores. Justo cuando su mano estaba a punto de atravesar el pecho del oponente y arrancarle el corazón, una poderosa fuerza de succión lo empujó hacia un lado. Su mano no tocó nada más que aire vacío. El objetivo desapareció frente a él y reapareció en otro lugar. Como si los hubiera arrastrado el viento. Kir ni siquiera se había movido de su lugar. Sentado en la esquina, extendió casualmente una mano y tiró de Killua hacia su lado. Oye, ya dije que matar a alguien significa descalificación automática, dijo perezosamente, apoyando la barbilla en una mano mientras acariciaba distraídamente el cuerno del tigre blanco con la otra. Y no interfieras en la lucha de otra persona. Doble violación. Estás fuera, Killua. Su voz era ligera, casi indiferente, mientras se volvía hacia Yumi. Llévate el drama familiar a casa. Luego, mirando a Killua, agregó con calma. ¿Ves? Te dije que eras débil. Por eso no pudiste resistirte a tu hermano mayor. Si fueras lo suficientemente fuerte, esto no habría sucedido. Por supuesto que podría ayudarte y los ojos de Kir parpadearon con diversión mientras se frotaba la barbilla. Pero el crecimiento se logra recibiendo golpes de vez en cuando. Después de todo, ¿de qué otra manera un protagonista shounen se volvería más fuerte? Trabaja duro, hazte más fuerte, y luego inmoviliza a tu hermano contra el suelo y golpéalo brutalmente. Le dio una palmadita en el hombro a Killua para animarlo. Un pequeño destello de luz regresó a los ojos de Killua, aunque todavía estaban apagados. Al menos había salido de su trance. Oye. Este tipo actúa más como el hermano mayor de Killua que tú. Gritó Leorio. Killua era un poco raro, claro, pero ¿qué diablos pasaba con ese otro tipo? ¿Qué clase de hermano mayor le dice a su hermano que solo existen para matar? Killua había dicho literalmente que no quería matar a nadie. Ese tipo lo estaba obligando a hacerlo. ¿Qué sentido tenía un hermano así? Diablos. Sería mejor algún extraño al azar en la calle. Kir miró a Leorio. Vaya, qué manera de echar más leña al fuego. Decirle eso al brocón por excelencia y... El cabello de Yumi se levantó lentamente, desafiando la gravedad. Una aguja nen apareció en su mano. Al otro lado de la habitación, Hisoka sonrió. Pero tan repentinamente como estalló su ira, Yumi guardó la aguja. Su cabello volvió a caerse. Killua, es hora de volver a casa. Mamá te extraña. Sus ojos hundidos se fijaron en Killua. Pensamientos de Yumi. Ese tipo es un supervisor. También es la pequeña manzana de Hisoka. Su fuerza es desconocida y tal vez ni siquiera pueda vencerlo. Si peleo con él, Hisoka también me atacará. 7 y no hay recompensa. No vale la pena. Killua fue descalificado, mientras que los 8 candidatos restantes aprobaron inmediatamente. Bodoro, agarrándose la herida, se acercó al joven examinador de cabello blanco. Gracias por intervenir ahora, dijo. Si la otra parte no hubiera actuado tan rápido, habría estado muerto antes de tener tiempo de reaccionar al ataque de Killua. Aunque no tenía idea de por qué Killua atacó de repente, entonces sé agradecido. Kir se encogió de hombros casualmente, sin molestarse en decir nada como que no lo hice para salvarte. Interrogación de cierre. Bodoro quedó atónito por un momento. ¿No fue esta la parte donde el héroe dijo, no hay necesidad de agradecerme, ¿está bien? Sin embargo, este niño fue tan atrevido al exigir gratitud y, bueno, los benefactores realmente eran diferentes del resto. Encontraré una manera de recompensarte. Declaró el anciano artista marcial, su tono transmitía los firmes principios de la generación anterior. Pagar bondad con bondad. No levantar nunca la mano contra los niños. Estos valores rara vez se defendían hoy en día. Bueno, al menos el tipo parecía una persona decente. Hablando de reembolso, en realidad, tienes la oportunidad de pagarme ahora mismo. Kir de repente pareció tener una epifanía, apretando su puño izquierdo y golpeándolo contra su palma derecha. ¿Sabes dónde puedo encontrar un zafiro de agua o un huevo de arco iris? Bodoro se quedó en silencio.
De todas las cosas que Kir podría haber pedido, había nombrado casualmente dos de las 7 grandes bellezas del mundo. Él era solo un anciano común y corriente. ¿Cómo se suponía que iba a saber dónde encontrarlos? Pero esto fue su salvador. Su benefactor salvador. Incluso si tenía que esforzarse, tenía que encontrar una manera. Haré lo que sea necesario para localizarlos y entregártelos. Bodoro estaba a un paso de hacer un juramento a los cielos. Kir miró fijamente la barba del hombre y se sumió en profundos pensamientos. ¿Un anciano, eh? Olvídalo, suspiró. Si murieras intentando encontrarlos, sería problemático. La gente diría que intimidé a un anciano. Por una vez, su conciencia de Schrödinger parecía estar funcionando. Sería una molestia involucrar a alguien con una fuerza promedio, especialmente a alguien a quien quizás no le queden muchos años de vida. Si tuviera que aprovecharse de alguien, al menos debería elegir a un benefactor poderoso. Deberías volver a dirigir tu dojo, ser un anciano exitoso y vivir una vida pacífica, dijo Kir, despidiéndolo con indiferencia. Bodoro instintivamente extendió la mano para detenerlo, pero Kir ya se había alejado hacia los supervisores. Señor presidente, ¿tiene alguna pista sobre el zafiro de agua o los huevos de arco iris, presidente? El adolescente de cabello blanco estaba de pie junto al presidente Netero, pasando un brazo sobre el hombro del anciano como si no hubiera ningún concepto de antigüedad entre ellos. Con su mano libre jugaba con la larga barba del presidente. Los demás examinados parecían querer intervenir, pero ninguno se atrevió. Netero, por su parte, simplemente se rió, como un abuelo normal. O mejor dicho, como un viejo travieso. Sé dónde puedes encontrarlos, pero ¿estás seguro de que quieres ir? Preguntó Netero, arrancándose la barba con una mano mientras redirigía la atención de Kir. Fue genial tener gente joven y llena de energía alrededor, pero demasiada energía era simplemente agotadora. ¿Dónde? Dímelo primero. Kir ignoró la provocativa pregunta y mantuvo la compostura. No era lo suficientemente arrogante como para pensar que era invencible en este mundo, donde existían todo tipo de habilidades misteriosas y extrañas. Después de todo, todavía no tenía la técnica maldita inversa o la técnica ilimitada. Uno estaba a solo un 10% de un puntaje de compatibilidad con Gojo Satoru y Sukuna, lo que desbloquearía ambas habilidades. Había pasado 8 o 9 meses trabajando duro solo para aumentar cada puntuación de compatibilidad en un 10%. Cuanto más se acercaba, más difícil se volvía. ¡Qué dolor! La memoria de los ancianos no es muy buena, ¿sabes? Reflexionó Netero, mientras se acariciaba la barba pensativamente antes de soltar una carcajada. Lo olvidé. Interrogación de cierre. Se dice que Bater Sapphire está debajo de un volcán inactivo, murmuró Kir, con sus ojos azules fijos en el anciano presidente. ¿Y los Zoldyck viven en un volcán, no? ¿No tendría su familia algo? Netero sonrió con calma, sus verdaderas emociones eran ilegibles. Tal vez, dijo. Es probable que Netero conociera a la familia Zoldyck. Kir se había topado una vez con un vídeo que hablaba de Netero y un miembro de la familia Zoldyck. ¿Quién era? Probablemente otro hombre mayor de pelo blanco. En el vídeo aparecían peleando juntos. He buscado en los volcanes de los 6 continentes. El único que queda es el que está cerca de los Zoldicks. Mi instinto me dice que el zafiro de agua está allí, analizó Kir en voz alta. En cuanto a por qué no había ido allí primero por supuesto, fue porque tenía conciencia de sí mismo. Sabía que no era lo suficientemente fuerte como para presentarse ante su puerta sin más. No solo se rumoreaba que los Zoldyck tenían una máquina de deseos andante. También tenían una horda de bestias mágicas. Desde sus sirvientes hasta los propios miembros de la familia, todos eran un enigma. Todo el clan estaba lleno de poderes ocultos. En cuanto a su fuerza actual incluso si no pudiera ganar, probablemente no moriría tan fácilmente. Y además, no era seguro que no pudiera ganar. Así que finalmente decidió ir a echar un vistazo. Tenía la costumbre de suponer que sus oponentes eran increíblemente poderosos. Era una forma de presionarse, de ser cauteloso y de no volverse ciegamente confiado. Aunque desde que llegó a este mundo, su sexto sentido había sido inquietantemente y preciso. Con sus 6 ojos y su intuición combinados, podía analizar amenazas casi instantáneamente, distinguiendo entre individuos peligrosos e inofensivos.
A veces, el peligro ni siquiera estaba relacionado con la energía vital. Solo sus habilidades eran peligrosas. Pero eso era algo poco frecuente. Ya casi no se encontraba con casos así. Ni siquiera Netero le daba una sensación particularmente peligrosa. Es hora de visitar a los Zoldyck. Nos vemos, saludó con la mano a los demás examinadores antes de correr hacia la salida. Sus pasos eran ligeros, como los de cualquier adolescente normal. Ah, cierto. Hisoka de repente se detuvo junto al hombre pelirrojo. Visiblemente, en el momento en que Kira habló, el cuerpo de Hisoka se tensó. El mes pasado, en la arena del cielo, se suponía que pelearías conmigo. En el momento en que las palabras salieron de la boca de Kir, Hisoka se congeló por completo. Pero como no apareciste, gané por defecto, dijo Kir, extendiendo las manos como si estuviera profundamente arrepentido. Las batallas de la arena del cielo ocurrían una vez cada 3 meses. Por alguna razón, Hisoka se había saltado los últimos 3 partidos, entregando a sus oponentes victorias automáticas. ¡Qué acto de generosidad desinteresada! El mes pasado, fuiste mi oponente, murmuró Hisoka. Recordó haberse alistado, por supuesto, pero en ese momento estaba ocupado con otras cosas. Pelear no era su único pasatiempo. Si se hubiera perdido otra pelea al azar, no habría importado. Pero pensar que el oponente que había superado era él mismo y... todo el ser de Hisoka pareció perder color. Si hubiera sabido que su oponente era su pequeña manzana, se habría arrastrado hasta allí si hubiera sido necesario. Habría dejado todo lo demás. «Qué pena», dijo Kir antes de pasar corriendo junto a él sin dudarlo. No se sabe si Kir realmente sintió arrepentimiento, pero Hisoka definitivamente sí. El hombre pelirrojo permaneció inmóvil en la puerta, como una estatua petrificada. Hisoka, él, parece realmente conmocionado, murmuró Leorio a Kurapika mientras pasaban. Ciertamente lo hace, concordó Kurapika, con expresión seria. Ese malcriado examinador realmente logró hacerle esto a Hisoka y... Leorio parecía haber presenciado lo imposible. Un lunático asesino en masa se había convertido de repente en una escultura blanca fantasmal. Olvídate de irradiar intenciones asesinas. El rostro de Hisoka solo mostraba la misma confusión que un niño perdido. Killua ya se fue a casa y me pregunto qué va a pasar. Su familia ya parecía estar en problemas. Leorio cambió de tema, ahora preocupado por el chico que se habían llevado. En el momento en que Killua fue descalificado, Izumi inmediatamente le ordenó regresar a casa, sin siquiera dejarlo despedirse de Gon. Sí, murmuró Kurapika, igualmente preocupado.